Muy buenos días a todos. Damos por abierta la sesión del día de hoy, titulada José Calvo Sotelo y la crisis de la Segunda República, que será impartida por don Alfonso Bullón de Mendoza. En primer lugar, os queríamos dar las gracias a todos por vuestra asistencia, en especial a nuestro ponente, ya que somos conocedores de que sus implicaciones laborales le hacen tener una agenda muy ajetreada, por lo tanto, está aquí haciendo un gran esfuerzo por nosotros, cosa que nosotros agradecemos y valoramos profundamente. Hablar de don Alfonso es hablar de una persona y una figura destacada en el mundo docente y historiográfico. Yo mismo podría ocupar todo el tiempo de la ponencia hablando de su larga trayectoria. Por lo tanto, he tratado de condensar al máximo esta larga trayectoria que os explicaré a continuación. Alfonso Bullón de Mendoza es doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático en Historia Contemporánea de la Universidad San Pablo y autor de numerosas publicaciones centradas en el carlismo, la Guerra Civil y la Segunda República. Fue rector de nuestra universidad, de la Universidad CEU San Pablo, y desde 2009 es director del Instituto de CEU de Estudios Históricos. Es académico correspondiente de la Real Academia de la Historia, la Real Academia Portuguesa de Historia, la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, académico numerario de la Real Academia de Doctores y director de Aportes, una revista de historia contemporánea. Actualmente ostenta el cargo de presidente de la CDP, lo que le conlleva ser el gran canciller de las universidades CEU, incluida la nuestra, así como la presidencia del patronato de las obras de la asociación. Sin mucha más dilación, no me quiero enredar más, le concedo el turno de la palabra a nuestro querido presidente. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, ante todo por haberme invitado a impartir esta conferencia. Muchas gracias también por la amable presentación y muchas gracias a todos los que nos acompañáis, empezando por los organizadores, siguiendo por el rector, el gerente y tantos buenos amigos de la época en que estuve aquí de rector. Bien, voy a hacer una mezcla, que no sé cómo saldrá, entre lo que es la figura de Calvo Sotelo, de José Calvo Sotelo, y lo que es la crisis de la Segunda República. José Calvo Sotelo era una figura que en la época en que yo estudiaba, pues más o menos todos sabíamos quién era. No lo sabíamos tan bien como los que estudiaron justo antes que yo, aquellos que habían estudiado el bachillerato, que son de los pocos sabios que en el mundo han sido. Yo ya soy del BUP, que es una cosa un poquillo degenerada, y ustedes, pues, ¿para qué contarles de dónde proceden, no? Pero, en fin. Y José Calvo Sotelo en aquella época se le conocía simplemente porque era el protomártir. Es decir, José Calvo Sotelo era el jefe de la oposición monárquica que había sido asesinado por las fuerzas del Gobierno de la República el 13 de julio del 36, un asesinato que había, digamos, alentado la sublevación que tiene lugar, pues, pocos días más tarde. Pero José Calvo Sotelo realmente es mucho más. Yo tengo la ventaja de que, al ser catedrático de Historia Contemporánea de España, expongo todos los años un temario general de Historia Contemporánea de España a mis alumnos. Y dentro de ese temario, por lo general la historia ya pasada no cambia mucho, pues dentro de ese temario, cada año cuando impartes un tema, vas añadiendo nuevas lecturas. Y hubo un año que, a las lecturas que había hecho ya de la dictadura de Primo de Rivera, que más o menos me conocía lo que era el estado de la cuestión, pues añadí la lectura de un libro de José Calvo Sotelo que se llamaba Mis servicios al Estado. Y es un libro que me gustó extraordinariamente porque me pareció una narración muy sincera de un señor que había estado en un puesto de gobierno tratando de... Bien, decía que acababa de regresar de Portugal, de hacer una estancia de investigación en los archivos de Lisboa sobre la guerra miguelista. Decidí, bueno, voy a aparcar unos mesecillos esto de la guerra miguelista, me voy a dedicar a estudiar a Calvo Sotelo. Los mesecillos, pues, fueron algo más de 4 años y dio lugar, pues, a un libro tocho de 750 y tantas páginas que publiqué en Ariel, y además los de Ariel hicieron trampa porque lo hicieron con letra pulga. Si lo iban a hacer con su letra normal, 1893. Y lo que les he puesto aquí es en la época en que yo andaba viajando para buscar lugares calvosotelianos, por tanto sea el año 2003 o el propio 2004, la fachada de la casa en que nació Calvo Sotelo. Yo creo que es con diferencia la persona más importante que nunca ha nacido en Tui, y sin embargo este era el estado en que se encontraba su casa, que realmente, pues, no parece que le tuvieran especialmente mimado y recordado. Bien, de José Calvo Sotelo, esa sí era la siguiente foto, pero ahora va a aparecer, vale. Bueno, y este es el José Calvo Sotelo, para que se hagan una idea, estas fotos que eran muy típicas de la época. Como cosa curiosa, el que está junto con José Calvo Sotelo, que es el de la izquierda en la primera foto, es su hermano Leopoldo. Su hermano Leopoldo fue siempre su hombre de confianza y es el padre de un tal Leopoldo Calvo Sotelo, que fue presidente del Gobierno en la época de la transición política española. Pues bien,
El padre de Calvo Sotelo era magistrado y eso explica que Calvo Sotelo pues, tuviera una vida que iba cambiando un poco de lugar según los destinos del padre, pero donde llega, digamos, a tener, esta es una foto suya en época del colegio, es el que está el tercero empezando por la derecha en primera fila. La foto no es que se vea extraordinariamente bien, pero en fin. Y esta es una foto ya de su época, digamos, universitaria. Uno de los destinos que tiene su padre es en la Audiencia de Zaragoza, y allí está Calvo Sotelo varios años, estudia Derecho en la universidad, un alumno brillantísimo. Se suele decir que tiene matrícula de honor en todas las asignaturas, pero no tiene matrícula de honor en todas las asignaturas, lo digo porque me vi el expediente académico, porque participó en unos incidentes estudiantiles en la Universidad de Zaragoza, lo cual le costó que en una asignatura, en vez de matrícula, le pusieran sobresaliente. Hay que decir que, pese a ser un alumno brillantísimo, no era el típico empollón, sino que una cosa que siempre me llamó mucho la atención de José Calvo Sotelo es que le encantaba la vida. Es decir, era un señor que, por ejemplo, cuando preparaba el examen de reválida, lo hacía mientras cazaba lagartijas por las murallas de Lugo, o que en la Universidad de Zaragoza creó una revista que se llamaba La Escoba, y La Escoba, que era una revista que se imprimía, pues digamos, impresa pues tan chapuceramente como cabe suponer en una publicación de alumnos, era una revista pues, que tenía bastante gracejo, publicaban versos, como intentaban ligotear con las alumnas de magisterio, en fin. Realmente muy ilustrativa de cuál era su mentalidad. Y además Calvo Sotelo colaboraba en El Noticiero de Zaragoza, que era un periódico católico en el que hacía publicaciones sobre música. Luego él sería crítico musical del Debate. Ustedes ya conocen todos y leen todos los días, devoran, por así decirlo, el actual Debate. Pues ya saben que el periódico en 1911 se hizo cargo del Ángel Herrera Oria y cuando llegue en Calvo Sotelo a Madrid colaborará en él como crítico musical y pro-wagneriano frente a las que él llama malas influencias italianas, dentro de los debates de ópera de si uno está por los italianos o por los alemanes. Pero también escribía crónicas de las fiestas locales, yo creo que aprovechaba pues, para justificar ir a todas las fiestas locales, de política, etc. En 1913, la familia de Calvo Sotelo se traslada a Madrid, donde culmina sus estudios jurídicos con una tesis doctoral sobre el abuso del derecho como limitación del derecho subjetivo. Una tesis doctoral con la que obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado en un tribunal presidido por Gumersindo de Azcárate, y además una tesis muy original. Lo que planteaba Calvo Sotelo es que frente a la teoría tradicional del derecho romano, de que si tú tienes 5.000 hectáreas de trigo y te da por lanzar una cerilla y divertirte viendo cómo arden mientras improvisas sodas con una lira, él plantea que la propiedad debe tener una utilidad. Y, por lo tanto, que tú no puedes hacer lo que quieras con tu propiedad. Tu propiedad tiene que cumplir un fin social y, si no lo cumple, esa propiedad puede ser gravada con impuestos o incluso expropiada. Era, digamos, una tesis pues, muy avanzada para la España de su época y que luego en la posguerra acabaría consolidándose en el Código Civil a través de Castamo. En junio de 1916, Calvo Sotelo se presenta a las elecciones de abogado del Estado, tiene entonces 23 años. Él plantea en mis servicios al Estado que a lo mejor hubiera hecho notarías, pero te pedían 25 años para ser notario, y él tenía prisa por hacer alguna cosa adelante. Y estas oposiciones las saca con el número 1 y además con una puntuación de 40, nunca anteriormente tenida ni nunca posteriormente igualada. 40 significaba que en las 4 pruebas habías tenido un 10. Y, de hecho, los abogados del Estado, que es un cuerpo con mucho espíritu de cuerpo, siempre saben quién es Calvo Sotelo. Y recuerdo también, en la época en que estuve estudiando en la biografía de Calvo Sotelo, una vez que fui al Banco Central a ver las actas del banco, en la época en que Calvo Sotelo fue presidente del banco, el secretario de actas era, como suele ocurrir, un abogado del Estado, que naturalmente se conocía perfectamente la estancia de Calvo Sotelo en el banco, se había leído las actas de la época, se había apoyado el asunto y procedía a explicármelo, lo que le agradecí bastante. Y todo abogado del Estado que te encuentres suele saber, ya digo, quién es Calvo Sotelo. Estamos en una época que es la llamada crisis de la Restauración y dentro de esta crisis de la Restauración hay un intento de renovación de la vida política desde el Partido Conservador, que es el que lleva a cabo Antonio Maura. El de hagamos una revolución desde arriba y una revolución que se basaba sobre todo en una renovación de la vida local. Calvo Sotelo se inscribe en las filas mauristas, pues nada más crearse a finales del año 13, se adhiere al grupo maurista del Ateneo de Madrid y allí tiene en esa época
polémicas con Azaña, con Galarza, con otros personajes de la Segunda República, y de hecho hay algún debate en Cortes en que se lo dicen durante la Segunda República. Señor tal, en debatir con usted me rejuvenece extraordinariamente, porque ahora lo está llevando a 20 años atrás en su propia biografía. Y también tuvo desde el primer momento inquietudes sociales que le llevan a colaborar en la organización de la Hermandad Obrera Maurista, de la que fue nombrado secretario. En 1918 se va a presentar a las elecciones por vez primera por el distrito de Carballino, puesto que al haber nacido en Tui, él era gallego, y él siempre dijo que su vida no se podría entender sin Galicia. Ahí es derrotado, y por merced a que se sustituyen actas, le pone muy claro cómo era el caciquismo de la época, contra el cual siempre va a estar muy opuesto. Sin embargo, logró ser elegido diputado en las elecciones de 1919. Y durante esa breve estancia como parlamentario, protagonizó varias intervenciones en las Cortes contra el caciquismo en Galicia y sobre el problema obrero. De hecho, hay socialista que le dice que lamenta verle tan mal ubicado dentro de las filas mauristas en vez de estar en las filas de las socialistas por cómo eran sus discursos. Este mismo año 19 firma el Manifiesto de la Democracia Cristiana y durante este periodo actúa como miembro de la Secretaría Particular de Maura. Maura era entonces presidente del Consejo de Ministros y Maura encarga a ese joven abogado del Estado, que era Calvo Sotelo, que haga estudios sobre cómo se podía reformar la administración local, que Maura consideraba que era la pieza clave para reformar la vida política española. Calvo Sotelo, bueno, saben ustedes que ahí las elecciones eran muy frecuentes porque los gobiernos caían con gran rapidez. Y cuando cae este gobierno, hay elecciones en 1920, Calvo Sotelo no es reelegido, ni tampoco en las del 22, que se presenta por Noya. Hay que decir que en una de estas elecciones, Calvo Sotelo llevó notarios a todas las mesas electorales para que hicieran certificación del resultado de la mesa, pero se encontró con uno de los grandes caciques, Bugayal, de los grandes caciques conservadores gallegos, y al final lo que sucede es que las actas de los notarios no son reconocidas por el Tribunal Supremo, lo que lleva a causar un conflicto entre notarios y Tribunal Supremo bastante grande. En el año 1923, en septiembre, se produce, bueno, me he olvidado decirles que antes, en 1921, durante un gobierno Maura, Calvo Sotelo es nombrado gobernador civil de Valencia, pese a no tener los 30 años que marcaba la ley que había que tener. El mandato de Calvo Sotelo en Valencia como gobernador civil fue breve. Yo me miré en su día con bastante extensión lo que había sobre él en la prensa, archivos, etcétera, y hay que decir que su breve mandato tuvo un elogio unánime por parte de todas las formaciones políticas, por la prensa de todas las tendencias. Y cuando estuve aquí de rector, me enseñaron en la delegación del Gobierno una mesa que utilizaba uno de los vedeles, que estaba en el pasillo, que era la mesa que había utilizado Calvo Sotelo en su época de delegado del Gobierno, mesa que no sé a dónde habría de parar actualmente. En septiembre de 1923 tuvo lugar el pronunciamiento del general Primo de Rivera. Es una sublevación, digamos que el capitán general de Cataluña dice que se subleva contra el Gobierno no tiene capacidad de imponerse al capitán general de Cataluña y, por tanto, Alfonso XIII, al que se le pide que haga de árbitro, plantea que el país no está para una nueva alcolea, que él no va a mandar tropas contra el Primo de Rivera, que ha dicho además que las recibiría de manera hostil si van contra él, y por tanto se hace un cambio de presidente del Gobierno. Alfonso XIII, en uso de sus facultades constitucionales, acepta la dimisión del Gobierno que tenía, un ministerio García Prieto, y nombra a Miguel Primo de Rivera presidente del Consejo de Ministros. Eso era plenamente legal, según la Constitución del 76. El problema sería cuando, al cabo de 3 meses de estar las Cortes sin reunirse, no se convocan elecciones a nuevas Cortes o no se reúnen las Cortes. A partir de ahí entraremos en un periodo de anormalidad constitucional. La Constitución del 76 no queda suprimida, pero queda en suspenso. Pues bien, Miguel Primo de Rivera, que era pues una encarnación a lo mejor del cirujano de hierro que habrían planteado los regeneracionistas y que era un hombre lleno de buenos deseos de reformar a España y que había hablado de su sublevación como una letra 90 días. Llegaremos al Gobierno, en 90 días arreglamos todos y nos volvemos. Claro, en 90 días no han arreglado nada y entonces pues la dictadura se va a perpetuar. Pero siempre con un dictador que era curioso. O sea, aunque en ese momento ya estaba Mussolini en el poder en Italia, Primo de Rivera siempre planteó su régimen como provisional, que es una de las grandes causas de debilidad del régimen, que nunca planteó hacerse él un dictador perpetuo, sino que cuando estuviera todo, digamos, normalizado, se volviera a la vida política normal.
De hecho, Primo de Rivera admiraba lo que había hecho Mussolini en Italia y lo que pensaba Mussolini es quién es este idiota que tiene el poder y lo que se plantea es ver cómo lo deja, ¿no? Pues bien, una de las cosas que hace Primo de Rivera es tratar de buscar los mejores colaboradores posibles. Ha ido a hablar bien de Calvo Sotelo y le pide que se haga cargo de la dirección de la administración local. Esto es algo que Calvo Sotelo hace tras consultar con Maura, que usaba su jefe de filas político, y Maura le da permiso para colaborar con la dictadura. Mis convicciones políticas eran y son democráticas, escribió Calvo Sotelo en 1931. Creía y creo en la necesidad del Parlamento, creía y creo en el sufragio, pero precisamente por eso abominaba del régimen político imperante, régimen que representaba un escarnio al Parlamento, una prostitución del sufragio. Y cuando el general Primo de Rivera rompió en la vida pública española, vi en él un factor providencial de saneamiento. Este hombre, pensé, viene a hundir para siempre los viejos procedimientos. ¿Qué importa el medio? Ayudémosle. Bueno, aquí hay un debate sobre hasta qué punto la Restauración es un régimen que se puede considerar liberal, oligárquico, cómo funcionaba. Pero bueno, si vamos a la versión tradicional de la Restauración como un régimen donde no hay una auténtica representación política, la postura de un Calvo Sotelo, digamos, es comprensible. Vamos a ver si modernizamos el país, porque realmente lo que hay es algo que no merece la pena. Esta postura puede ser discutida, desde luego, por todos los miembros de los partidos del turno de la época, por los trabajos actuales de un Roberto Villa sobre la Restauración, que dice que tampoco se diferenciaba tanto de los regímenes que en esa época había en otros países, o también no hay que olvidar lo que planteaba Varela Ortega en su libro sobre los amigos políticos, de que el régimen de la Restauración nunca falseó la opinión pública, la voluntad popular, porque no se puede falsear lo que no existe. Y en la época de esta época no había una opinión pública. Pues bien, lo cierto es que Calvo Sotelo va a colaborar con la dictadura de Primo de Rivera. Bueno, me he olvidado decirle que dentro de las aficiones musicales de Calvo Sotelo estaba el que componía música, recitaba, hace poesías, etcétera, etcétera, que tienen pues una de sus composiciones musicales que una vez dice que me tocaran y no sonaba mal, no sería Beethoven, pero esto se podía oír bien. Es algo muy típico de la familia Calvo Sotelo, que todos suelen tener muy buen oído, mucha afición a la literatura, ser gentes muy cultas, etcétera. La memoria viva de la transición que publicó su sobrino Nito, Leopoldo Calvo Sotelo, sobre su época de presidente del Gobierno, es un gran ejemplo de buena pluma combinada con sentido del humor y bastante mala uva. Un libro entretenido. Estos son fotos del Calvo Sotelo, pues de sus primeros pinitos, pues en un mitin maurista en Chamberí, en una terraza en Madrid. Esto es su boda en el año 1918. Esto es ya como ministro en época de Primo de Rivera. Bueno, ¿qué hace Calvo Sotelo como director general de Administración Local? Pues lo primero que hace lo más significativo, es el Estatuto Municipal. El Estatuto Municipal de marzo de 1924 es la norma de gobierno municipal más libre que jamás haya habido en España y de la que podemos destacar aspectos tales como, primero, la posibilidad de que los ayuntamientos se constituyan como quieran. Desde un régimen de concejo abierto, se reúnen todos los habitantes y votan lo que les dé la gana, hasta un régimen de carta. Pensado sobre todo para grandes ciudades, contrate usted un gestor y que gestione el ayuntamiento como le dé la gana. Pero eso no te lo impone la ley, sino que cada municipio lo hace como quiere por voluntad propia. En segundo lugar, la concesión del voto a la mujer. Voto a la mujer que fue un gran debate con el gobierno de Primo de Rivera, porque Calvo Sotelo quería el voto para todas las mujeres. Miguel Primo de Rivera, muy conocidamente aficionado a las mujeres, y estaba dispuesto a que votaran también todas. Pero había un general, que era el general Fernández Vallespín, que no lo veía claro y decía que no, que la mujer no podía votar porque la mujer no era libre, porque estaba sometida a la patria potestad del marido o del padre. Y al final se llega a una fórmula que puede votar las mujeres, pero aquellas que no están sometidas a patria potestad. Por tanto, como decían algunas con cierta mala intención, votaban las prostitutas y no votaban las madres de familia. Pero, en cualquier caso, en palabras de Calvo Sotelo, con la admisión de la mujer al ejercicio del sufragio en España, se ha roto la resistencia que los pueblos latinos vienen ofreciendo a las reivindicaciones femeninas. Entre todas las innovaciones del Estatuto, acaso sea esta la más interesante y trascendental. Es verdad que esta concesión de voto a la mujer no se llega a ejercer porque la parte electiva del Estatuto no llega a aplicarse nunca, ya que en la época de Miguel Primo de Rivera no llega a haber elecciones. Curiosamente, en las elecciones municipales del 31 se les quita el voto a la mujer.
O sea que hay un retroceso que luego se les concede, como ustedes saben, durante el debate constitucional del 31. Otra cuestión a destacar es la lucha contra el caciquismo. Calvo Sotelo obliga en el Estatuto Municipal a que en todos los colegios electorales haya una cabina, donde la gente pueda votar sin que se sepa lo que vota. Y obliga a que se vote dentro de un sobre, introduciendo la papeleta dentro de un sobre, no como se votaba hasta entonces, que era tú llegabas con una papeleta doblada, la dabas al presidente de mesa y según el pueblo, el presidente de mesa podía coger la papeleta, abrirla y decir, Pepito, que no has votado lo que tenías que votar. Y entonces Pepito tenía un lío. Pues bien, Calvo Sotelo, que conocía bien los entramados del caciquismo, pues obligaba a que se votara con la papeleta dentro de un sobre. También se aumentan las competencias municipales, sobre todo de gestión económica, con capacidad de los ayuntamientos de emitir deuda y de monopolizar servicios públicos, lo cual no piensa tanto para abaratarlos, sino para que el ayuntamiento saque recursos. O sea, ¿por qué va a hacer negocio alguien con el metro, con los autobuses locales, cuando lo puede hacer el ayuntamiento y entonces gastarse ese dinero en temas que sean buenos para el municipio? Y también se contempla un recargo sobre solares y terrenos improductivos. En la línea de su tesis doctoral, usted tiene pisos y los tiene vacíos o tiene tierras no cultivadas, pues va a pagar un pequeño recargo. Y que luego aparecerá también el estatuto regional, con lo cual será un pequeño recargo más otro pequeño recargo. Y luego también contempla un requisito que no sé por qué en mi época de veinteañero consideraba yo muy injusto y luego he ido considerando maravilloso, que era un requisito, un impuesto, un pequeño recargo a los solteros. O sea, ustedes no tienen una familia que mantener, pues ustedes pagan un poquito más porque hay que contribuir más al bienestar público. Calvo Sotelo redactó también el Estatuto Provincial, que estaba concebida al revés, es de un año más tarde, de lo que habían sido hasta entonces la organización administrativa en España. En España había unas diputaciones provinciales que esquilmaban a las provincias en beneficio del Gobierno central. Lo que plantea Calvo Sotelo es todo lo contrario. La Diputación es para dar servicio a los municipios, que son entidades anteriores y superiores en derecho. Y, por lo tanto, de entrada los municipios decidirán si quieren que haya Diputación o no. Si consideran que la Diputación les sirve para algo, habrá Diputación. Si consideran que no les sirve para nada, no habrá Diputación. El libro tercero de este Estatuto Provincial está destinado a la región, que comprende, no entiende como una unidad histórica, sino como un elemento, digamos, hacia el futuro. Por tanto, las provincias que sean limítrofes pueden formar una región, aunque una fuera, digamos, de Extremadura y otra fuera de Andalucía, según la división clásica. Eso le daba igual. Lo que no admitía es que se formaran regiones uniéndose a las provincias forales por un tema de impuestos. Claro, aquí todo el mundo se une a Vascongadas y tributa mediante cupo. Pues no, eso no estaba por la labor. En 1925, Calvo Sotelo fue nombrado ministro de Hacienda. El año 25 es un año magnífico para la dictadura, es cuando el desembarco a Alhucemas, que dentro de poco celebraremos su centenario, pone fin a la guerra de África. La dictadura tiene su nivel de popularidad más amplio y, por lo tanto, se crea un ministerio civil, aunque se le llama directorio civil, que sustituye al directorio militar que había habido anteriormente, que era una fórmula jurídica rara donde era un solo ministro, Primo de Rivera, que firmaba por todos los ministerios. Ahora hay un ministerio como cualquier otro, simplemente que no ha salido de las urnas. Como cosa curiosa, hay que decir que Primo de Rivera pidió a todos aquellos que pensaba que podían ser ministros que le hicieran un informe sobre qué creían que hacía que haber en su ministerio y qué creían que había que hacer en los demás ministerios. Y eso valió para que Calvo Sotelo, que la idea es que le hubieran nombrado ministro de Justicia, hizo algo sobre Hacienda que le gustó tanto a Primo de Rivera que en vez de ministro de Justicia le nombró ministro de Hacienda. Con gran asombro, y no digo que contento de Calvo Sotelo, que dice que le hubiera preferido ser ministro de Justicia. Pero, en fin, del ministerio de Primo de Rivera, decir que hizo ministros a 3 personas que apenas frisaban los 30 años y uno de ellos el propio Calvo Sotelo, que eran cosas muy impensables en lo que era la dinámica habitual de la Restauración, donde un ministro súper joven tenía 50 años. Pues aquí en este ministerio tienes 3 con poco más de 30. ¿Qué hace Calvo Sotelo como ministro de Hacienda? El 1 de enero del 26 publicó un decreto en que se concedía de plazo hasta el 31 de marzo para que los propietarios de fincas rústicas y urbanas declarasen el valor de sus propiedades. En aquella época el control de la riqueza no estaba todavía bien hecho por el Estado, el catastro no estaba acabado de desarrollar y la gente declaraba el valor de sus bienes, fundamentalmente rústicos, por lo que quería. ¿Qué dice Calvo Sotelo? Que la gente tiene que declarar lo que realmente valen las fincas. Y si no lo hace,
aquellas propiedades que se comprobaba que se hubieran declarado por menos de la mitad de su valor serían, digamos, podrían ser compradas por el Estado por el valor declarado por el propietario más un 15%. Bueno, ante esto hubo una reacción durísima. Natalio Rivas, en sus memorias inéditas que se conservan en la Academia de la Historia, un expolítico conservador, pone: hoy ha caído la dictadura, porque todos los apoyos del régimen van a estar contra él. Curiosamente, el ABC, que era como el periódico después de la época, conservador por excelencia, se posiciona al lado de este intento de reforma de Calvo Sotelo, se arma la parda dentro de lo que es el mundo de la monarquía, hasta el punto que el 23 de enero, Día del Santo del Rey, en la recepción en Palacio, la reina Victoria tiene que estar todo el tiempo con la mujer de Calvo Sotelo, porque nadie quiere estar con la mujer del que llaman ministro bolchevique, el ministro de Hacienda. Bueno, ante esta reacción, al final, lo cierto es que Primo de Rivera se echa atrás y no se atreve a llevar a cabo esta reforma. Calvo Sotelo presenta la dimisión, pero la dimisión no se le acepta. En febrero del año 27, Calvo Sotelo publicó un proyecto de impuesto sobre rentas y ganancias, antecedente directo del actual impuesto sobre la renta a las personas físicas, sobre el que se hace un plazo de información, pero que cuando cae la dictadura de Primo de Rivera aún no había sido aprobado. Estas hubieran sido las dos grandes medidas estrellas de Calvo Sotelo en Hacienda, ninguna de las dos sale, pero curiosamente, a través de la lucha contra el fraude y a través de algunas disposiciones de menor calado, consigue aumentar enormemente la recaudación del Estado. De hecho, según los estudios de Paco Comín, la presión fiscal crece un 26% entre 1925 y 1930, durante la dictadura de Primo de Rivera. Mientras que entre 1930 y 35, época de la Segunda República, la parte final, que pensamos que tendría que haber un gran aumento de tributación, la presión fiscal solo creció un 3,9%. Es decir, crece mucho más la presión fiscal en la dictadura que después. ¿Y qué conclusión saca Calvo Sotelo de ver esta oposición de las clases, digamos, acomodadas a las reformas fiscales? Es decir, no piensen ustedes una fiscalidad como la de ahora, que podríamos decir como confiscatoria. Es decir, entonces el problema es que realmente se pagaba muy poco y por eso el Estado tenía muy poco dinero para poder tratar de hacer obras, reformas, inversiones, etcétera. La conclusión que saca Calvo Sotelo es: muchas veces he pensado desde entonces que la raíz del real problema de España no es política, sino económica, y que la receta de nuestros males se ahogará en germen ante el quietismo obstinado de gran parte de las clases conservadoras. La incompresión egoísta de multitud de ciudadanos pudientes puede depararnos días desastrosos, porque las aguas represadas se sueltan en torbellino cuando se rompe la esclusa. Bien, hay otras cosas que se hizo Calvo Sotelo que tuvieron éxito. Por ejemplo, crea el monopolio de petróleos. En España, en casi toda la distribución de gasolina estaba en manos de la Shell, y entonces los beneficios se los quedaba la compañía petrolífera inglesa, y comprende Calvo Sotelo, que eso no es bueno, que mejor que se los quede el Estado. Se crea la CANSA, el monopolio de petróleos, se da un decreto donde se crea, y acto seguido viene Detterning, que estaba al frente de la Shell, se entrevista con Calvo Sotelo, le dice: muy bonito lo que han publicado ustedes en la Gaceta de Madrid, pero ya están dando marcha atrás, porque si no yo me ocuparé de que España no tenga suministro de gasolina. Calvo Sotelo dice: mire, esto, como comprenderá, no depende de mí, vamos a ver al presidente del Gobierno. Y Miguel Primo de Rivera le dice exactamente lo mismo al de la Shell, que ellos no se van a dejar coaccionar y que ya se buscarán la gasolina por donde sea. Se la buscaron con un acuerdo con los rusos, que en aquel momento estaban apestados porque eran comunistas, nadie quería saber nada de ellos, pero tenían petróleo. Y, por lo tanto, España establece unas relaciones comerciales con Rusia que luego se verán agrandadas durante la Segunda República, pero que su origen está aquí. Cuenta Calvo Sotelo en Mi servicio al Estado como un colaborador suyo muy conservador de repente vio que daba unos abrazos a uno de los emisarios rusos que dice que eran, en fin, hasta obscenos del extremo de entusiasmo en los abrazos, y le preguntó: oye, ¿y esto? Es que quería ver si iba armado. Es decir, que las gentes de Calvo Sotelo temían mucho de cómo eran los rusos que tenían enfrente. Calvo Sotelo también articuló un sistema de banca pública. Es el que creó el Banco Exterior de España para apoyar las inversiones de España en el extranjero, un banco que luego se integró en Argentania, que al final acabó integrado en el BBV. Reforma el banco hipotecario, reforma el banco de crédito industrial, y antes intervino en la creación de un banco de crédito local. O sea, que el Estado tuviera una serie de medios financieros que ayudaran a hacer una política de inversiones. Al final de la dictadura, Calvo Sotelo tuvo que hacer frente a la devaluación de la peseta.
La dictadura de Primo de Rivera iba económicamente tan bien y el régimen parecía tan sólido que mucha gente extranjera se planteó invertir en la peseta como moneda, digamos, refugio, moneda de inversión. Y incluso el gobierno español se llega a plantear volver al patrón oro. Pero ¿qué sucede? Que empieza a haber, digamos, alguna agitación política. Pues huelga en la universidad, etcétera, incidentes con los artilleros, y entonces se pierde la confianza. Hay gente que ha comprado pesetas con inversión que empieza a vender, Calvo Sotelo empieza a comprar monedas para evitar que la moneda se devalúe, y al final esto lleva a una situación que hace que en enero del 30 Calvo Sotelo presente su dimisión como ministro de Hacienda, que en el fondo venía motivada por sus largos desencuentros con Primo de Rivera sobre la salida a la situación política. Primo de Rivera quería hacer un nuevo régimen constitucional y Calvo Sotelo quería volver a la Constitución de 1876. Si uno se lee las actas del Consejo de Ministros de la época, la verdad es que queda asombrado de la paciencia que tenía el bueno de Miguel Primo de Rivera con Calvo Sotelo, que era un pepito grillo pues bastante insoportable porque defendía con toda claridad sus planteamientos. Pero bueno, que a mediados de enero del 36 Primo de Rivera se cansa y Calvo Sotelo es sustituido. Primo de Rivera era pues un señor, ya digo, lleno de buenas intenciones y un dictador muy peculiar. Entre las cosas que le gustaba hacer era dedicarse a hablar con la prensa. Y en una conversación con la prensa a finales de enero del 30 plantea, bueno, hay rumores de si va a haber una dimisión del gobierno, sepan que no, que este gobierno está aquí porque tiene el apoyo de los capitanes generales, he mandado a todos una circular para ver si sigo contando con su apoyo y si sigo contando con su apoyo, pues aquí no hay ningún problema. Claro, eso lo lee un señor llamado Alfonso XIII cuando está desayunando en la prensa y no da crédito, porque el presidente del gobierno es presidente del gobierno no por nombramiento de los capitanes generales, sino por nombramiento del rey. Llama a Primo de Rivera y le pide explicaciones y Primo de Rivera le viene a decir, bueno, Su Majestad ya sabe que yo soy un botarate, pero lo hago sin mala intención. Y parece que no hubiera pasado nada más, lo que pasa es que cuando va recibiendo las respuestas de los capitanes generales se encuentra con que le dicen, excepto el de Barcelona Barrera, que qué les cuenta, que él está en su puesto porque el rey le apoya, que ellos no le tienen ni que apoyar ni dejar de apoyar. Primo de Rivera concibe esto como falta de apoyo y dimite. Bien, ¿qué ocurre entonces con Calvo Sotelo? Calvo Sotelo, que había dimitido de ministro, va a ser presidente del Banco Central, donde se encuentra en una situación de crisis, porque había consejeros que se habían dado créditos, había hecho que el banco les dieran créditos y luego no les devolvía. Y no logró arreglar el asunto y, por lo tanto, dimitió. Luego tuvo una polémica muy dura con el nuevo ministro de Hacienda, Argüelles. Vamos a ver, Calvo Sotelo es un hombre curiosamente muy conocido por los grandes economistas yanquis, incluso por los premios Nobel. Recuerdo que un amigo mío me había contado que en el MIT le preguntó en Samuelson, un premio Nobel de Economía, le preguntó, ¿usted tiene algo que ver con Calvo Sotelo? Porque usted era Campos Calvo Sotelo. Y él preguntó, ¿con el presidente del gobierno? En ese momento Leopoldo Calvo Sotelo era presidente del gobierno de España. Dijo, no, con ese no. Con el ministro de Hacienda de Primo de Rivera. O sea, un Samuelson sabía quién era. Y luego, siendo yo rector de la San Pablo, vino otro premio Nobel de Economía yanqui, nos dio una conferencia que no sé si resumir es el resultado, porque el resultado era, miren ustedes, todo el sistema educativo español y del mundial está concebido al revés. Metemos todo el dinero, más dinero cuanto mayor es la gente. Sepan ustedes que hay que invertir hasta los 3 años, que luego todo viene a dar igual, ¿no? Pues bien, ese premio Nobel, a la salida de su conferencia, que él no sabía ni quién era yo, aunque fuera el rector, ni qué había escrito ni tal, se pone a hablar conmigo y me pregunta por José Calvo Sotelo, que quiere saber por qué José Calvo Sotelo es la primera vez que se había aplicado en el mundo una política keynesiana y, por tanto, para ellos es un elemento referente. Pero que un yanqui pregunte pues, por un ministro de Hacienda de España en los años 20 es como si un español preguntara por el ministro de Hacienda de Andorra a mediados del siglo XIX. Es decir, son cosas impensables, ¿no? Bien. Pues en esa política de construcciones que hace Guadalhorce y financia Primo de Rivera había generado un empleo. La dictadura de Primo de Rivera tiene ustedes una situación más o menos de pleno empleo. Llega el nuevo ministro de Hacienda, Argüelles, que ya había sido ministro de Haciendas y que es de concepción liberal clásica. ¿Qué hace? No, esto nos está endeudando, paramos. Calvo Sotelo recurría al presupuesto extraordinario, que era, el presupuesto tiene que cuadrar mediante que yo puedo emitir deuda y los intereses de la deuda los meto en el presupuesto ordinario, con los beneficios que me da el dinero que he invertido. Bueno, esta técnica, que era poco ortodoxa, a Argüelles no le gusta y para todas las construcciones. Es lo que Paco Comín ha llamado el error Argüelles, que considera peor que el error Berenguer, que es el haber nombrado a Berenguer para sustituir a Primo de Rivera. ¿Por qué? Porque paró la producción, hubo desempleo, aumenta el descontento y podía ser una de las causas del advenimiento de la Segunda República, el haber pasado de una política de pleno empleo a una política donde ya el empleo se ha ido deteriorando.
Junto con el conde de Guadalhorce, José Antonio Primo de Rivera, Calvo Sotelo crea la Unión Monárquica Nacional, que se dedica a defender la obra de la dictadura, que se proponía concurrir a las elecciones generales de 1931, pero, como saben, no hubo elecciones generales en 1931 porque en las municipales del 12 de abril hay un triunfo de los candidatos republicanos en la mayor parte de las capitales de provincia y cae el régimen. ¿Qué ocurre cuando cae el régimen? Pues ocurre cuando cae el régimen que Calvo Sotelo y la mayor parte de los ministros de la dictadura se van al extranjero. Aquí tienen ustedes, bueno, esto sí, una foto de veraneo de Calvo Sotelo, en comillas, en el año 1928, todavía en su época de ministro de la dictadura. Aquí tienen otra de Calvo Sotelo en su mesa de trabajo, esta vez del Ministerio de Hacienda. Y esta es una foto curiosa de Calvo Sotelo con su familia, sobre todo curiosa por lo que tienen en primera fila. Primera fila, Calvo Sotelo es el del medio al fondo. Primera fila a la izquierda, uno de los enanitos sentados, es Leopoldo Calvo Sotelo, presidente del Gobierno de España, como les decía, en 1981-82. Y a su lado, su hermana Mercedes, madre de la ministra socialista Mercedes Cabrera, que fue ministra de Educación en la época en que yo estaba de rector, en uno de mis periodos entre el 2000... Yo estuve rector del 2004 al 2009 y me tocaron 5 ministros socialistas de educación distintos, o sea que aquel ministerio corría con rapidez y además cambiándose cada vez de nombre. Y una de ellas fue Mercedes Cabrera, que además cuando la fue a saludar me dijo que por supuesto había leído mi biografía de Calvo Sotelo, porque todos los Calvo Sotelos son muy calvosotelistas. Y que es una reconocida una historiadora, por cierto, de la historia del pensamiento económico. Y esto es ya Calvo Sotelo, pues con un grupo de exiliados en Portugal, que es el primer sitio a donde se fue. Vivía en un hotel, el Hotel Hispanoamericano, en Lisboa, en la Rúa 1 de diciembre, lo cual para un español tiene su aquel, porque el 1 de diciembre de 1640 es la revuelta contra los españoles, es el día que ellos celebran la independencia. Una callecilla que además desemboca en la Plaza de los Restauradores, que naturalmente son los restauradores de la libertad portuguesa frente a los españoles, y que en ella desemboca la Avenida da Liberdade, que es la Avenida de la Libertad frente a los españoles. Realmente, cuando uno visita Lisboa se siente muy reconfortado de la importancia histórica de España. Bueno, ¿cómo se gana una vez en el exilio la vida Calvo Sotelo? Escribiendo artículos. Escribe artículos para bastantes periódicos, publicó varios libros incluso después, recopilando esos artículos, y con su máquina de escribir, en cuyo uso era un maestro. Calvo Sotelo, por otro lado, un tipo, como decía, que le gustaba mucho la vida, que era bienhumorado, etcétera, y como las fotos no suelen reflejarlo, he querido recoger una de estas. Bien. En el exilio, Calvo Sotelo, cuando se marcha a Portugal, en la primera entrevista que concede, manifestó claramente que no consideraba posible una restauración monárquica y que nadie la intentaba. Su temor era que en el Parlamento, que se fuera a elegir en España, después de la proclamación de la República, se fuesen a imponer los elementos extremistas. Y eso es indispensable impedirlo, cueste lo que cueste. Los exclusivismos en política conducen siempre a las hecatombes. Hay que decir que los monárquicos habían quedado totalmente desarticulados después de la gran sorpresa que se llevaron en abril del 31 y nadie entonces pensaba en una restauración monárquica, sino lo que pensaban era, bueno, vamos a ver cómo este régimen sale lo mejor posible. Pero Calvo Sotelo advierte aquí de la posibilidad de un exclusivismo, que es uno de los grandes problemas que va a haber en la Segunda República. Normalmente se habla de que ese exclusivismo se ve plasmado en una famosa frase de la República para los republicanos, pero cuando se leen las memorias de Lerroux hay una matización muy importante, que es que debe entenderse como la República para los neorrepublicanos. Alejandro Lerroux, como ustedes saben, es el jefe histórico del republicanismo español. Pero claro, los republicanos españoles, en la convivencia con la monarquía, tenían sus diputados, en las cortes monárquicas, etcétera, se habían ido atemperando. Lerroux ya no era ese que a principios del siglo XX decía, jóvenes bárbaros, elevad los hábitos de las novicias y elevadlas a las categorías de madres, sino que Lerroux era un señor ya pues mucho más tranquilo y que él se queja de que cuando se constituye el Pacto de San Sebastián hay una serie de monárquicos que se acaban de hacer republicanos, como puede ser Azaña, que había sido monárquico hasta el año 27, como puede ser el propio Miguel Maura, que lo había sido hasta el 30, como lo puede ser Alcalá Zamora, que también por la misma época, que
digamos, quieren basar su nuevo republicanismo también en parte en ser radicales y, sobre todo, en a lo mejor sin ser ellos tan radicales como puede ser un Alcalá Zamora, en llevarse bien con los socialistas, porque eso está en aire progre, etcétera, etcétera. Bueno, y Lerroux pues, siempre advierte que con los republicanos reales, con los republicanos históricos, el régimen hubiera sido otra cosa. No olviden que en la Guerra Civil Española a los lerrouxistas, que eran los radicales clásicos, donde se les asesina es en la zona republicana, no en la zona nacional, y que Lerroux se acabó alineando con el alzamiento. Es decir, que ha cambiado mucho cuál era la perspectiva de los republicanos históricos ante el régimen que luego se instaura. Esta posibilidad de los monárquicos de no ser hostiles a la República se ve muy bien, por ejemplo, también en los carlistas. Los carlistas, El Siglo Futuro, el gran periódico integrista, en aquella época más que carlista, toda su vida se la metió con Alfonso XIII. El 15 de abril hacen un editorial a favor de Alfonso XIII. Bueno, en el fondo no estaba tan mal, consagró España, Sagrado Corazón de Jesús, etcétera, etcétera. Y para los carlistas la monarquía caída no era la suya. Por lo tanto, también estaban esperando, y hubo un manifiesto de don Jaime, ver cómo es el nuevo régimen. Lo que pasa es que una de las cuestiones centrales del nuevo régimen que va a radicalizar mucho la opinión pública española es la cuestión religiosa. Mediados de mayo del año 1931 tiene lugar una quema de conventos de Madrid que luego tiene transposición en otros lugares de España. Y lo malo no es ya que se quemen algunos conventos, edificios religiosos, colegios, sino lo malo es la pasividad de las autoridades. En el caso de Madrid, por ejemplo, cuando queman el ICAI, que los actual sede de Cádiz, ICAI, etcétera, en Alberto Aguilera, al lado, en el cuartel del Conde Duque, está el regimiento de Húsares de la Princesa, cuyo coronel manda a la tropa a formar, montar a caballo, llama al ministerio y le dicen que salga en dirección contraria y que deje quemar los jesuitas. Bueno, y junto a, digamos, la pasividad de las autoridades, que no lo ha impedido, con una famosísima frase, porque claro, Miguel Maura, ministro de Gobernación católico, trató de impedirlo y se encontró que el ministro de la Guerra, Azaña, pronunció una de esas frases célebres que tanto le gustaban, que era: todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano. Lo que pasa es que ya a media tarde el asunto era tan tenso que se declara por el general que podía en Madrid el estado de guerra, que el gran general, y se impide quemar más. Y cuando se impide quemar ya no se quema, es decir, se quemaba si se podía, si no, no. Y en el resto de ciudades de España ocurre lo mismo, donde las autoridades dejan quemar se quema, donde no se deja quemar no se quema. Pero a los católicos esto, ustedes comprenderán que les fastidió bastante. Y también lo que salía luego en la prensa republicana. En la católica salió menos porque la mayor parte la suspendieron por ver qué versión daba de los sucesos. Ya saben ustedes que la Segunda República era un régimen de libertad de prensa absoluta, atemperada, porque como siempre estaba vigente el estado de alarma, el estado de guerra o cualquier otro estado de excepción, pues nunca se aplicaba la libertad de prensa. Los gobiernos controlaban la prensa como querían. Pues bien, en la prensa republicana lo que sale es que se ha asaltado los conventos porque los curas disparaban desde dentro a las masas que casualmente estaban delante suya, o que había material apilado para que los incendios fueran más fácil, que era una provocación, en fin. Y el segundo gran elemento de disensión con los católicos es la Constitución del 31, cuyo artículo 26 prohíbe a las congregaciones religiosas ejercer la enseñanza. Hay que decir que en contra de ese artículo 26 de la Constitución española hablan varios diputados que son miembros de la Asociación Católica de Propagandistas, pero esto es una cosa que merece la pena reseñar porque eran de formaciones políticas distintas. Habla en contra Marcelino Oreja Elósegui, diputado carlista, asesinado en la Revolución de octubre del 34. Habla en contra José María Gil Robles, que luego sería el jefe de la CEDA, que era accidentalista, que decía que daba igual monarquía o república. Además, con argumentos muy modernos que plantea que los hijos no son del gobierno y que, por lo tanto, si el gobierno de la república reconoce al gobierno el derecho a adoctrinar a los niños, si en España hubiera algún día un Estado fascista, no se podrán quejar de que los niños fueran adoctrinados en sentido fascista. Habla en contra también Carrasco Formiguera, nacionalista catalán fusilado por los nacionales en 1938. No habla en contra Aguirre, que fue presidente del gobierno vasco durante la Guerra Civil, porque lo hizo Leizaola, que era el portavoz de los nacionalistas vascos, al que más pegan un puñetazo durante la discusión. Luego también la Mamie de Clairac, que era un agrario. Y luego de esas discusiones sobre la Constitución, una de las que más me diviertan, que este ya no era propagandista, es la de Joaquín Beunza, uno de los líderes vasconavarros, carlista, que dice que, claro, en el gran debate sobre el artículo 26 hay un primer discurso del ministro de Justicia, Fernando de los Ríos, que dice: no vayáis los católicos a la guerra por esto, porque entonces nos encontraréis. Y luego hay otro de Álvaro de Albornoz, ministro de Fomento, que dice: no más pactos de Vergara, no más pactos del Pardo. Si no estáis de acuerdo con esto, ir a la guerra.
Eso es lo moral, eso es lo fecundo. Entonces pregunta, bueno, que el Gobierno se aclare si quiere que vayamos a la guerra o no vayamos a la guerra, porque nosotros posiblemente hagamos lo contrario que nos diga el Gobierno, pero queremos saber qué es lo que quiere el Gobierno. Le asesinaron el 36 porque no debían tener mucho sentido del humor, pero en fin. Calvo Sotelo se presenta a las elecciones en junio de 1931 por Orense, y que yo caiga ahora es uno de los dos únicos diputados monárquicos elegidos en esas elecciones como independientes. Uno fue Romanones, que caciqueó debidamente su provincia, y otro fue Calvo Sotelo, apoyado por todos aquellos sectores de Galicia a los que posiblemente había estado enfrentado hasta entonces. Pero también ocurre que mientras que Romanones pudo tomar asiento en las Cortes del 31, Calvo Sotelo no pudo. Calvo Sotelo no pudo porque se creó una comisión de responsabilidades para juzgar a los que habían colaborado con la dictadura de Primo de Rivera. Ya a Calvo Sotelo se le plantea que si viene a España, primero se le mete en la cárcel y luego se habla de si toma posesión como diputado o no. Y esto, naturalmente, a Calvo Sotelo pues, no le convence nada porque plantea que en España empezamos a vivir bajo una dictadura republicana, puesto que las dictaduras no se definen por el órgano, sino por el procedimiento. Se creó un Tribunal Parlamentario de Responsabilidades, que era un tribunal compuesto por parlamentarios. Y Calvo Sotelo plantea que había una incompetencia orgánica de esa comisión para actuar como tribunal, que en todo caso puede ser juzgado por el Tribunal de Garantías Constitucionales, porque él era diputado y un diputado no puede juzgar a otros diputados. Plantea que además muchos de esos diputados se habían manifestado en su contra durante la dictadura o durante la discusión del suplicatorio, por lo tanto no podían ser miembros de esa comisión. Plantea que se le juzga por un delito que no existía antes de que se constituyera la comisión. Cuando él colaboró con la dictadura no existía el delito de alta traición del cual se le imputa y, por lo tanto, que cómo le podían condenar con ellos. Más dice, cuando se me está juzgando sigue sin existir ese delito. Y luego planteaba que si se le plantea como cómplice necesario, igual de cómplice necesario había sido Largo Caballero, en esos momentos ministro, y con Primo de Rivera, miembro del Consejo de Estado. Esto ponía muy nerviosos a los socialistas, porque a Calvo Sotelo le gustaba poner de relieve que el PSOE había colaborado con la dictadura de Primo de Rivera, que era absolutamente cierto. Y claro, a los socialistas les ponía profundamente nerviosos que se les recordara el asunto. Y luego Calvo Sotelo plantea que en aquella época, hasta entonces, si alguien era juzgado por causas políticas y era luego elegido, ese sufragio le servía de absolución. Y ponía el ejemplo de la huelga de 1918, por la cual fueron juzgados Besteiro y Largo Caballero, una huelga general en la que había habido muertos y que, sin embargo, cuando fueron elegidos, el Gobierno de la monarquía se olvidó de cualquier posible responsabilidad. Él hace algún escrito diciendo que hasta entonces en España se había buscado la fraternidad, pero que lo que buscaba el nuevo régimen era la confrontación. Esa fraternidad no cuenta para los hombres fríos implacables que ahora dominan. Sus plumas enconadas mojan en toda suerte de hieles. La hiel de la envidia en aquellos soliloquios de antaño que incubaron el despecho. La hiel de la soberbia en estos pseudodiálogos de hogaño presididos por el látigo. Su musa es salobre y por ende estéril. Donde toca brota el incendio que devasta en vez de purificar. Llamas rojas de codicia, llamas vivas de angustia, llamas crepitantes de iracundia. El reguero es ceniza, desilusiones, estertores, miserias. Y plantea que lo que se está haciendo es una política guerra civilista. Y en esta guerra civil, pero incivil, nuestra condena será un eslabón más de la cadena represálica maldiciente, un simple eslabón. Bueno, en 1932 Calvo Sotelo se establece en Francia. En el Hotel Montamor, allí conoce la acción francesa. Hay gente que, digamos, hace mucho hincapié en que Calvo Sotelo se hace radical en su contacto con la acción francesa. Yo creo que no. Yo creo que el radicalismo de Calvo Sotelo lo que tiene que ver es con la política de la República, que según se va viendo perseguido por la República y va viendo la derivada de los republicanos, es cuando él se va haciendo mucho más radical políticamente. Desde París, Calvo Sotelo tiene buena, digamos, visión hacia Alemania y Italia. De hecho, él llega a tener alguna entrevista con Mussolini, con el cual no congenia lo más mínimo, el que no saca ninguna buena impresión. Los nazis nunca le gustaron y, curiosamente, quien le gusta más es Roosevelt. El modelo del New Deal yankee es un modelo que le gusta bastante. En Francia sigue viviendo los artículos que publica, trata de promover el acercamiento entre la rama dinástica carlista y la rama dinástica de Alfonso XIII, un acercamiento que puede ser fácil. Los carlistas tienen un rey octogenario, don Alfonso Carlos, que no tiene hijos y, por lo tanto, se plantea que Alfonso XIII renuncie en su hijo don Juan y se hace una especie de fusión dinástica. Además, él creía que Alfonso XIII nunca podía volver a España porque había sido un rey que se había visto muy desprestigiado y que, en cualquier caso, Alfonso XIII debía abdicar.
Esto mucha proximidad con Alfonso XIII no le generó, dicho sea de paso, pero era la postura, digamos, más común entre los monárquicos de la época. En septiembre del 33, Calvo Sotelo fue elegido por los colegios de abogados miembro del Tribunal de Garantías Constitucionales, el máximo órgano de la República desde el punto de vista jurídico, pese a lo cual tampoco se le permitió volver a España a tomar posesión del puesto. En noviembre es elegido de nuevo diputado en las elecciones del 33, tanto por Orense como por La Coruña. Pese a que las elecciones las gana la CEDA y después los radicales, no hay una amnistía inmediata, sino que CEDA y radicales se pasan meses negociando con la izquierda y al final la amnistía no tiene lugar hasta el marzo del año 1934. Se condonan todas las acciones que se puedan haber cometido hasta entonces, o sea, se le incluye junto a los que han protagonizado alzamientos anarquistas o comunistas con muertos frente a los de la Sanjurjada de agosto del 33, etcétera, etcétera. Y él va a regresar a Madrid el 4 de mayo del 34. Aquí tienen una foto en el Hotel Montabor de París, donde se alojaba justo antes de salir hacia Madrid. Y ahí tienen otra foto. Esta foto, por cierto, fue portada de ABC, aunque yo le cogí la foto original del archivo del ABC, que queda más limpia que la portada, cuando está en casa de su padre, a la que acaba de llegar de madrugada. Esto es un homenaje que le dan en el RID los monárquicos. Y esto es pues otra reunión, está en Galicia, con amigos y correligionarios suyos. Es una intervención pues, en un meeting, etc. Bien, una vez Calvo Sotelo en España, hay que recordar que se ha producido ya ese triunfo de las derechas y el centro, que la reacción de las izquierdas ante el triunfo de las derechas había sido curiosa. El ministro de Justicia del mismo ministerio que había convocado las elecciones, que era un ministerio encabezado por un radical, Martínez Barrio, Botella Sensi, propuso que se anulasen las elecciones. Las elecciones habían dado el triunfo a las derechas no podían gobernar, había que anular las elecciones. El ministro de Industria, el radical socialista Gordón Ordaz, propone también disolver las nuevas Cortes antes de esperar la segunda vuelta. Pocos días más tarde, Azaña se presenta ante Martínez Barrio para pedirle que suspenda la reunión de las nuevas Cortes, formase un gobierno de concentración con todas las izquierdas y convocase nuevas elecciones. Y el 6 de diciembre dirige una carta firmada también por Marcelino Domingo y Casares Quiroga, en la que insistía en la petición, con lo que se evitarán resoluciones ulteriores guiadas en todo caso por lo que demandan los más altos intereses del país. También Negrín presionó para que hiciera un gobierno de extrema izquierda, se disolvieran las Cortes, el nuevo gobierno hiciera la ley electoral que garantizase el triunfo de las izquierdas y después hubiese elecciones. De todo esto Martínez Barrio no hizo caso y, por lo tanto, se produjo el cambio de gobierno con normalidad, exceptuando que, coincidiendo con la segunda vuelta de las elecciones, 8 de diciembre del 33, hubo una revolución anarquista como protesta con 89 muertos y 164 heridos, cosa que pasa bastante desapercibida en ese contexto de violencia permanente que fue la Segunda República. ¿Cuándo se va a producir una revuelta importante? En octubre del 34, porque la CEDA, que había ganado las elecciones, había renunciado a formar parte del gobierno. Pero en octubre del 34, Gil Robles decide que quieren entrar en el gobierno, pese a la posición de Alcalá Zamora, presidente de la República, pues Lerroux, que iba a quedar como presidente de ese gobierno en octubre del 34, les da cabida en el gobierno con 3 carteras, que son los ministerios de Justicia, Trabajo y Agricultura, y esto sirve de pretexto a la Revolución Socialista de octubre del 34, una revolución que se hace en contacto con anarquistas y comunistas, que es especialmente fuerte en Asturias porque se sublevan los sindicatos de la cuenca minera y, como tienen cartuchos de dinamita, vuelan los cuarteles de la Guardia Civil, entran al asalto ocupando la mitad de Oviedo. Al mismo tiempo hay una revuelta de la Generalidad Catalana, pero que es una vez Batet saca los cañones, pero un par de cañonazos se vuelven para atrás, etcétera, etcétera. Pero vamos, una revolución que costó más de 1.300 muertos, en la que, por cierto, el PSOE se desmarcó, o sea, que las instrucciones de los socialistas se unían en las casas del pueblo tal, el PSOE nunca hizo una declaración orgánica diciendo que ellos llamaban a la revuelta, lo cual sirvió para cuando Largo Caballero, que era el jefe de la revuelta, como está documentado por las actas que se publicaron, etcétera, fue juzgado, negaran que tenían nada que ver y fueran absueltos, digamos, de esa participación en octubre del 34. Bien, Calvo Sotelo evidentemente reacciona muy fuerte contra esta revolución de octubre y después de la revolución de octubre es cuando Calvo Sotelo trata de buscar un acomodo en el panorama político.
en una expresión que considero muy acertada de Sáenz Rodríguez, la situación de Calvo Sotelo cuando regresó a España en mayo de 1934 era la de un cantante eminente que llega a una ciudad donde todos los teatros están alquilados, porque Calvo Sotelo, que hubiera sido la figura de derechas más representativa del 31, claro, ha estado 3 años fuera, entonces su puesto ha sido ocupado por un Gil Robles, con los cedistas, con un Goicoechea, con los monárquicos de Renovación Española, etc. Y Calvo Sotelo lo que plantea ahora es la idea de un bloque nacional, una alianza de derechas que defienda la unidad de España y la instauración, no la restauración de la monarquía. Instauración es una idea que cogería Franco y, de hecho, el 22 de julio del 69, en su discurso ante las Cortes proponiendo la candidatura de don Juan Carlos, hizo Franco presente que el reino que nosotros, con el asentimiento de la nación, hemos establecido, nada debe al pasado. Nace de aquel acto decisivo del 18 de julio. Se trata, pues, de una instauración y no de una restauración. ¿Por qué plantea Calvo Sotelo la restauración? Porque dice que si la monarquía cayó el 14 de abril del 31, cayó por algo y, por lo tanto, no podías volver a restaurar lo que había caído. Tenías que hacer algo nuevo. Al final, este bloque nacional queda simplemente entre alianza de monárquicos alfonsinos de Renovación Española, alfonsinos que no liberales, entonces de Renovación Española, con monárquicos carlistas, poco convencidos, pero como eran buenos amigos, muchos amigos personales de Calvo Sotelo, se dejaron ir con él, no era la postura de un Falconde, etc. Llegamos al año 35. El año 35 es el único año que podemos considerar normal de la Segunda República, porque es el único año que no hubo ni elecciones generales ni golpe de Estado. Por lo tanto, fue un año pacífico. Pese a lo cual, Calvo Sotelo participa en algunos actos políticos, y aquí tienen una foto del mitin del acto del Urumea en noviembre del 35, y en ese mitin de Urumea Calvo Sotelo dice una de sus frases más famosas: prefiero una España roja a una España rota, porque una España rota podrá recomponerse y una España rota pues quedará perdida para siempre. ¿Qué ocurre desde el punto de vista político del año 35? Que el Partido Radical, que era el partido que, digamos, encabezaba los gobiernos, queda profundamente marcado por el tema de la corrupción. ¿Cuál es la corrupción de los radicales? Que a un par de personajes llamados Strauss y Perle les habían dicho que les iban a dar un permiso para poder jugar, se lo había dicho el hijo adoptivo de Alejandro Lerroux, y les había regalado Strauss y Perle unos relojes de oro, y luego ese juego que ellos querían implantar se lo habían prohibido. No habían podido jugar, entonces mandaron una carta reclamando: oiga, que hemos regalado relojes de oro y no nos han dado nuestro permiso para el juego. Y esto motivó un escándalo, que unido a otro escándalo que era el de Nombela, un funcionario colonial que denuncia que le han dicho que adelante un pago. No que haga un pago indebido, sino que un señor al que debía dinero del Estado le dicen: páguele antes que a otros. Entonces esto había venido del entorno de Lerroux, porque ese señor se había dicho a Lerroux: oiga, que mi empresa va a quebrar porque no nos paga el Estado lo que deben, y Lerroux había dicho: agilícese. Bueno, estos escándalos son los que hacen caer al Partido Radical en desgracia. Y el Partido Radical siempre ha tenido muy mala fama, y yo siempre me había dejado impregnar bastante por esta mala fama de los radicales, hasta que en el libro Stanley Payne de la primera democracia en España vi un párrafo que me pareció luminoso que decía: mire usted, los radicales eran los más corruptos, también porque eran los más modernos, pero claro, a cambio de ser corruptos no pensaban que hubieras que asesinar al que no pensaba como tú. Claro, comparando el uno con el otro, pues oye, pues más vale aceptar relojes que pensar que hay que matar al prójimo porque no piensa como tú, ¿no? Entonces, para mí ese párrafo de Payne me supuso una reivindicación importante de los radicales. En diciembre del 35, la CEDA provoca una crisis de gobierno porque pide a Alcalá Zamora, deja de apoyar al gobierno que había entonces, un gobierno chapa prieta, y pide a Alcalá Zamora, presidente de la República, que se encargue de formar gobierno. Y tienen la mayoría parlamentaria para formar ese gobierno. ¿Por qué hasta entonces Gil Robles no ha querido formar gobierno? Entre otras cosas porque la Constitución del 31, y que la CEDA siempre ha dicho que crea la reforma constitucional, establecía normas distintas para cambiar la Constitución antes o después de que hubiera estado 4 años en vigor. Cambiar la Constitución antes de que hubiera estado 4 años en vigor era prácticamente imposible, pero en diciembre del 31, que llevaba 4 años en vigor, sí era posible. Era una cosa complicada, tenías que hacer un código, tenías que aprobarlo, tenías que disolverte, tenías que hacer nuevas elecciones, pero era posible. Pues bien, Gil Robles pide a Alcalá Zamora que le encargue de formar gobierno, que tiene la mayoría necesaria, y Alcalá Zamora le dice que no le da la gana. En una reunión además muy tensa, porque Gil Robles, que entonces era ministro de la Guerra,
Le ha dicho también a Alcalá Zamora que está harto de ver que la policía le vigila, por orden de Alcalá Zamora. Entonces, que sepa que si la policía le sigue vigilando, dirá a los soldados que le dan guardia que detenga a los policías. O sea que una conversación tensa donde las hubiere. Gil Robles vuelve al ministerio, le cuenta al general Fanjul, que es su segundo, que el presidente del Gobierno no le va a encargar gobierno, que forme gobierno. Fanjul considera que eso es un golpe de Estado de Alcalá Zamora, el presidente de la República, y le dice que declare el estado de guerra. Frente al golpe de Estado del presidente de la República, que el ministro de la Guerra declare el estado de guerra para garantizar que las cosas funcionan como constitucionalmente debe. Y lo que dice Gil Robles es, bueno, consulte usted. ¿Y por qué no se declara entonces el estado de guerra? No se declara el estado de guerra porque se consulta al jefe de Estado Mayor del Ejército, un tal general Francisco Franco, y dice que no, que el Ejército no debe participar dentro de las divisiones políticas, que eso debería el Ejército y que, por lo tanto, él se niega a apoyar esa postura que apoya Fanjul. Esto es muy curioso porque durante la Guerra Civil Española, en 1937, como mucha gente recrimina a Gil Robles que hay guerra por su culpa porque siendo ministro de la guerra no dio un golpe de Estado aprovechando la postura del presidente de la República, y Gil Robles publicó una carta en la prensa andaluza donde contaba, oiga, que yo estaba por la labor pero que Franco no quiso. Eso naturalmente se publicó con permiso de Franco, como ustedes comprenderán. Y también la carta en que Franco dice, Gil Robles tiene razón, se propuso declarar el estado de guerra y fui yo quien dije que no procedía. Y si ahora estamos en una guerra civil, imagínense la que hubiéramos estado si lo hubiéramos hecho antes, ¿no? Pues bien, el resultado de esto es que Alcalá Zamora nombra a un amigo suyo, Portela Valladares. Alcalá Zamora piensa que vive en la España de la Restauración, nombra a un amigo de presidente del Gobierno y que desde el Gobierno gane las elecciones. Porque claro, eso no era la España de la Restauración. Nombra a Portela Valladares para que encabece un nuevo Gobierno, que no tenía ningún partido detrás, y lo que ocurre es que Calvo Sotelo pues, plantea ante la Comisión Permanente de las Cortes que se declare un ataque al presidente, que se acose al presidente, se pida su destitución tal, y ante esto lo que tiene que hacer Alcalá Zamora es convocar elecciones ya, las elecciones de febrero del 36. Antes tienen ustedes una foto de cuando Calvo Sotelo pronuncia su discurso de ingreso en la Real Academia de Jurisprudencia, ya no real, claro, en la Academia de Jurisprudencia, de la que fue nombrado presidente. Su discurso sobre el capitalismo contemporáneo es interesantísimo porque es un discurso que plantea en la sociedad actual hay un elemento que distorsiona todo y es que grandes bancos con mucho dinero están comprando empresas pues como política de inversiones, pero como ellos no saben qué hacer con las empresas que compran, están distorsionando el mercado con una gestión poco eficiente. Hoy en día podrían sustituir los grandes bancos por los fondos de inversión que compran empresas de todos los ámbitos como inversión sin que sea, digamos, una especialidad suya, ¿no? Y Calvo Sotelo aquí defiende como fórmula política por excelencia el capitalismo, porque dice que la única sociedad que se ve que dé, digamos, prosperidad es el capitalismo, pero atemperado por el cristianismo. No puede haber un cristianismo salvaje, sino un capitalismo atemperado por la doctrina social de la Iglesia. Bueno, aquí tienen a Vallellano y a Calvo Sotelo en las Cortes presentando la reclamación contra el ministro que lleva a la convocatoria de elecciones. Antes de la convocatoria de elecciones, Calvo Sotelo piensa que se van a perder, luego cambia de opinión, pero en algún momento piensa que van a perder, habla de nuevo con el general Franco, que seguía de jefe de Estado Mayor y que era gallego como él, que eran dos gallegos que no se entendían, y le dice, mire, como si gana el Frente Popular, ustedes se van a sublevar, pues lo que tiene que hacer ustedes es sublevarse antes de las elecciones porque quedaría muy feo que se sublevaran después. Y lo que contesta Franco, que es que lo que piensa es que el ejército debe acatar lo que salga de las urnas. Pues bien, tienen lugar las elecciones del 36, elecciones en que la izquierda va unida al Frente Popular, las derechas hacen alguna coalición pero no tan amplia, y que son unas elecciones curiosas. Son unas elecciones curiosas porque esto lo tiene muy estudiado, aunque podríamos hacer mención de estudios anteriores, por el libro de Roberto Villa y Álvarez Tardío sobre las elecciones del 36. ¿Qué ocurre en las elecciones del 36? Que el Gobierno, que ha maniobrado todo lo posible para perjudicar a los candidatos de la derecha en beneficio de los suyos y de los de la izquierda, o sea, para Alcalá Zamora quiere antes la izquierda que a los de las derechas, porque es lo que está en confrontación abierta. La CEDA lleva en su programa electoral la destitución de Alcalá Zamora. Pues bien, se encuentra con que los resultados que le van llegando son resultados iniciales que dan el triunfo a la izquierda. Y tras algunas declaraciones en este sentido, lo que ocurre es que empiezan a llegar
los resultados, claro, los primeros resultados que llegaban a la Junta Electoral eran los resultados de la capital de provincia. Y en muchas, como va ganando la izquierda. Pero empiezan a llegar los resultados de otras poblaciones y empiezan a invertirse las tendencias. Y cuando se enteran las izquierdas de que se empiezan a invertir las tendencias en las juntas electorales, lo que hace es poner las masas en la calle, en algunos sitios asalta directamente las juntas electorales, sobre todo pone su masa en la calle. ¿Qué hace el gobierno? El gobierno no sabe qué hacer. En sus memorias, Alcalá Zamora y Portela Valladares echan mutuamente la culpa de no haber querido declarar el estado de guerra el uno o el otro. Ahí Franco sí propone declarar el estado de guerra, no para, digamos, sino para que se celebre el proceso electoral con normalidad. Pero al final esto no se hace y se encarga sobre la marcha Azaña que forme gobierno. Es decir, el gobierno huye dejando, digamos, el poder a las izquierdas encabezadas por Manuel Azaña. Y a partir de aquí, lo que estudian Roberto Villa y Álvarez Tardío es algo que ya había planteado Alcalá Zamora en sus memorias, de forma resumida en el texto que se publicó el 77, de forma mucho más amplia en los cuadernos que se encontraron en Valencia hará unos 15, 20 años, y es que realmente los resultados que iban llegando es que la izquierda no había ganado las elecciones. Pues bien, lo que ocurre es que, aparte de las actas adulteradas en origen, que se calcula que posee unos 25, se cambiaron otras 25 actas por la Comisión de Actas del 31. Comisión de Actas del 31, donde la izquierda, aprovechando la mayoría inicial que tiene con el apoyo de los nacionalistas, cuando ve un acta de derechas la impugna porque sí. Entonces empieza a anular elecciones a candidatos de derechas y darle los actas a candidatos de izquierdas. Y así cambian entre una cosa y otra las 50 actas de diputados. Con lo cual, Roberto Villa y Álvarez Tardío en su libro plantean que con la documentación que ellos han usado está claro que hubo un empate en el número de actas, pero que no saben si a lo mejor hubo una más para las derechas o una más para las izquierdas. Eso sería lo que fue las actas reales. Pero con el resultado habido se obtiene unas Cortes en que hay una gran mayoría absoluta de las izquierdas. Bueno, y en este proceso de cambio de actas están, y a Calvo Sotelo le impugnaron sus 2 actas. Las derechas además se enfadaron porque pidieron, oiga, que haya un criterio. No puede ser que cada provincia, según les convenga, el criterio para dar un acta por buena o por mala cambie. Fijen un criterio. Como la izquierda se negó, la CEDA dijo que abandonaban la Cámara y que no iban a discutir más sobre las actas. Pero Calvo Sotelo, que no estaba en el salón, dijo que él iba a defender su acta. Y él se presenta a defender su acta con la buena o mala suerte para él que hay un diputado que es Ansó, que piensa como él, que es del Frente Popular, dice, esto es una vergüenza, se encuentra Azaña comiendo el lar, dice, es una vergüenza lo que estamos haciendo al anular las actas, y Azaña le dice, ocúpese usted de que no se cambien más. Y cuando Calvo Sotelo defiende brillantemente su acta en las Cortes, se encuentran los socialistas que quieren anularla, con que los republicanos han cambiado de criterio y el acta de Calvo Sotelo no se anula, y a partir de ahí se dejan de anular las actas de manera sistemática. Y, bueno, esta Calvo Sotelo le permite ser diputado y, por otro lado, facilita que sea asesinado, porque si no hubiera sido diputado, pues probablemente no hubiera sido asesinado en julio del 36. Bueno, ¿qué ocurre cuando se constituyen esas Cortes del año 31, que se constituyen el 15 de abril? Que Azaña, en su discurso de investidura, dice: «Nosotros no hemos venido para presidir una guerra civil, más bien con la intención de evitarla». El discurso de respuesta de Calvo Sotelo, que es el primero, es un discurso en que hace una narración de las destrucciones y asesinatos habidos en España desde el triunfo del Frente Popular. Contabiliza desde las elecciones de 16 de febrero hasta el 15 de abril 74 muertos y 345 heridos. Y hace ver las contradicciones internas del Frente Popular. Después habló Gil Robles, que hizo una dramática advertencia. Una masa considerable de opinión española, que es por lo menos la mitad de la nación, no se resigna implacablemente a morir. Cuando la guerra civil estalle en España, que se sepa que las armas las ha cargado la incuria de un gobierno que no ha sabido cumplir con su deber frente a los grupos que se han mantenido dentro de la más estricta legalidad. Ante esto, un diputado comunista dijo, recogido en actas de sesiones: «Yo no sé cómo va a morir el señor Gil Robles», otro diputado, «en la horca, pero sí puedo afirmar que si se cumple la justicia del pueblo morirá con los zapatos puestos». Aquí una queja de Calvo Sotelo de cómo se puede amenazar de muerte a un diputado y interrupción de Ibarruri para decir que si le molestaba morir con las botas puestas le quitaría en las botas y
que les importaba morir con los zapatos, le quitarían los zapatos y le ponían unas botas. Otro diputado de derechas, con sentido de humor, decía, mal está que asesinen, pero que encima lo anuncien. Bueno, respuesta de Azaña. Si bajo los efectos del terror ha podido parecer un momento que una determinada persona al frente del Gobierno podía ser un escudo protector de los atemorizados, yo no me quiero lucir sirviendo de ángel custodio de nadie. No queríais violencia, pues tomad violencia. Como explicó más adelante, Azaña no estaba dispuesto a romper la unidad del Frente Popular. El principal elemento de alteración pública no eran los anarquistas, que el Gobierno los reprimía sin problemas, eran los socialistas, porque eran los más numerosos. Y claro, el Gobierno no podía reprimir a los socialistas, porque si reprimes a los socialistas, el Gobierno cae. Y eso va a ser una constante del Gobierno del Frente Popular. El 1 de mayo del 36 hubo una manifestación en Madrid para celebrar el Día del Trabajo y en esa manifestación se arrastran unos muñecos ahorcados que representan a Gil Robles, a Calvo Sotelo y otros políticos de las derechas. El 6 de mayo, Calvo Sotelo hizo una nueva intervención en las Cortes de los sucesos ocurridos desde el 1 de abril hasta el 4 de mayo. En ese caso, 47 muertos y 216 heridos. Y denunció que los militantes de derechas eran detenidos por patrullas mixtas. Es decir, no eran simplemente que Guardia Civil o Guardia de Asalto fueran a detener a los militantes de derecha, sino que les acompañaban militantes socialistas, lo cual pues, era una cosa ciertamente llamativa. Y Calvo Sotelo dice que el Gobierno debe reprimir la violencia viniese de donde viniese y señala que el crecimiento del fascismo es una lógica reacción ante el desorden. Hay quien en las Cortes critica al Calvo Sotelo. Usted solo critica la violencia cuando viene de un lado y Calvo Sotelo dice que en absoluto. Que él como cristiano no cree que haya que asesinar a nadie y además ante un adversario muerto se descubre y como cristiano reza por él. Este discurso, que puede parecer a lo mejor políticamente correcto y que no es gran cosa, es que en las Cortes del 36, esto hay que decirlo, lo hacía muy poca gente. Es decir, era un discurso que en aquel momento era, digamos, de concordia. En la sesión de Cortes del 16 de junio, Gil Robles procedió a hacer un recuento de los desmanes habidos en España desde el 16 de febrero al 15 de junio del 36. 269 muertos, 1.287 heridos, 160 iglesias destruidas. El protagonismo, sin embargo, recae en Calvo Sotelo porque al final de la intervención que tuvo sobre el tema de destrucciones habidas, dijo que no concebía que en España hubiese un solo militar dispuesto a sublevarse a favor de la monarquía y en contra de la República. Si lo hubiera, sería un loco. Aunque considero que también sería loco el militar que al frente de su destino no estuviera dispuesto a sublevarse a favor de España y en contra de la anarquía si ésta se produjera. Bueno, aquí se armó un follón formidable en las Cortes. Casares Quiroga, presidente del Gobierno, porque Azaña había sido elevada a la presidencia de la República, toma la palabra y le contesta afirmando que de cualquier cosa que pudiera ocurrir, que no ocurrirá, haré responsable ante el país a su señoría. La pasionaria señaló que para vergüenza de la República Española no se ha hecho justicia ni con Martínez Anido ni con su señoría, con el que colaboró. Y aquí hubo una respuesta de Calvo Sotelo, que es una respuesta en su día muy conocida dentro de la historia parlamentaria española. Bien, señor Casares Quiroga, me doy por notificado de la amenaza de su señoría. Me ha convertido su señoría en sujeto y, por tanto, no solo activo, sino pasivo, de las responsabilidades que puedan nacer de no sé qué hechos. Bien, señores Casares Quiroga, lo repito, mis espaldas son anchas. Yo acepto con gusto y no desdeño ninguna de las responsabilidades que se puedan derivar de actos que yo realice. Y las responsabilidades ajenas, si son para bien de mi patria y para gloria de España, las acepto también. Pues no faltaba más. Yo digo lo que Santo Domingo de Silos contestó a un rey castellano. Señor, la vida podéis quitarme, pero más no podéis, y es preferible morir con gloria a vivir con vilipendio. Bueno, Calvo Sotelo ha interpretado el señalamiento de Casares Quiroga como una amenaza de muerte, lo cual uno lee el texto y podrían interpretarlo así, pero es cierto que en el ambiente de la España de la época sí era interpretable así. Y de hecho, lo que me contaba a mí en su día el hijo mayor de José Calvo Sotelo es que su padre, que jamás les hablaba para nada de los temas políticos, de corte, de intervención, ese día reunía a toda su familia para darse por amenazado de muerte y decir que estuvieran previstos para lo que pudiera ocurrir. A todo esto, Calvo Sotelo también tenía sus disputas con los falangistas, con José Antonio nunca se entendió.
Por así, el 20 de junio se publica por la Falange un aviso a los madrugadores. La Falange no es una fuerza cipaya, diciendo que no vayan a contar los monárquicos con los falangistas como fuerza de choque, a los que contesta Vigón en la época con un duro artículo contra quienes dicen ser políticos pero no pasan de ser ensayistas, que es un ataque directo contra José Antonio. Calvo Sotelo no le gustaba la violencia, así se lo hizo saber a José Antonio, que respondió: pueden decirle que a mí tampoco me gustan los hombres vulgares. O sea, las relaciones entre ambos no eran la mejor. De hecho, Ansaldo, que era un aviador monárquico laureado, que es el que despega con Sanjurjo Estrella, despegando de Portugal para traer Sanjurjo a España cuando comienza la sublevación, había sido el jefe de la llamada Falange de la Sangre, que es la falange que inicia las represalias ante los ataques de que Falange era víctima. Pero luego Ansaldo había pasado a los monárquicos y había organizado las guerrillas de España, que eran como la rama, digamos, armada del bloque nacional. Y el pobre Ansaldo en sus memorias cuenta cómo Calvo Sotelo nunca tuvo la menor afición por el tema y un día que lo llevó a que los viera, pues ni quiso saber de ellos. Es decir, el tema de la violencia no estaba, de la violencia, digamos, ejercida por partidos políticos no estaba ni estuvo nunca en la visión de un Calvo Sotelo. Bueno, en cualquier caso, la amenaza de muerte más clara contra Calvo Sotelo se pronuncia el 1 de julio del 36 porque, en una discusión sobre el campo español, señala que, contra lo que pensaban los marxistas, las clases medias en España eran cada vez más numerosas. Los marxistas decían, ante la degradación social hay una confrontación cada vez mayor. Calvo Sotelo defendía las clases medias como clases intermediarias, decía que en España eran cada vez más numerosas y que esto evitaba una revolución, porque las clases medias, al sentirse acosadas, podían dar lugar al fascismo como había ocurrido en Italia. Se arma un escándalo mayúsculo, Calvo Sotelo no puede continuar su discurso, un diputado de la acera que le apoya le expulsan de la sala y aquí es cuando el diputado socialista Ángel Galarza afirmó que, pensando en su señoría, encuentro justificado todo, incluso el atentado que le prive de la vida. Esto pidió que no figurara en las actas, que él retirara sus palabras, lo pide Martínez Barrio, presidente de las Cortes, y Galarza dice, bien, acepto, puesto que usted me lo pide, que se retire, pero mañana toda España sabrá lo que he dicho y nos dirá si es legítimo o no el uso de la violencia. Aquí una intervención de la Pasionaria que se recoge en Diario de Sesiones, que es hay que arrastrarlos, y otra que no se recoge en Diario de Sesiones, pero que Tarradellas, en este caso para mí es la fuente más fiable, que fue diputado en aquellas Cortes, dice que lo oyó porque estaba cerca de la Pasionaria, que era aquello de este hombre ha hablado por última vez, cosa que daría igual porque quien asesinó a Calvo Sotelo no fueron los comunistas, pero en fin. Después de la muerte de Calvo Sotelo, por cierto, Ángel Galarza, siendo ministro del régimen de la República en la guerra, tuvo una declaración maravillosa diciendo que a mí el asesinato de Calvo Sotelo me produjo un sentimiento, el sentimiento de no haber participado en su ejecución. Pues bien, vamos ya al asesinato de Calvo Sotelo. A finales de junio del 36, la escolta de Calvo Sotelo se cambia, pues se consideraba que era demasiado adicta al diputado y se sustituye por una nueva escolta que tiene como misión fundamental vigilarle, informar al Gobierno de lo que hace Calvo Sotelo. Uno de los miembros de esta nueva escolta, Rodolfo Serrano de la Parte, que era pues hombre que se consideraba próximo a Casares Quiroga, se encuentra con que Lorenzo Aguirre, que es el jefe de personal de la Dirección General de Seguridad, les llama, les insiste en que lo que tienen que hacer es vigilar a Calvo Sotelo y que si se produce un atentado contra Calvo Sotelo en lugar público, a aparentar que lo defienden, pero no defenderlo, y que si ese es un lugar que no es público, ayuden en el atentado. Bien, esto se lo dice a un diputado carlista, Joaquín Bau. Joaquín Bau se entrevista con el ministro de la Gobernación para denunciarlo. El ministro de la Gobernación no le hace ni caso. Y el 8 tienen una nueva entrevista. Bau, esta vez Calvo Sotelo, el ministro de la Gobernación. Se consigue que se cambie la escolta de Calvo Sotelo, pero no por una escolta de confianza de suya, como se había conseguido Gil Robles, sino por una escolta, digamos, que parece que tenía tan mal aspecto como la anterior. El día 10 de julio, Cortés Cabanillas, que era un monárquico, se presenta a Calvo Sotelo, le dice que en la Casa del Pueblo, la socialista, había rumores de que le querían asesinar y le pidió que aceptase una escolta de jóvenes de Renovación Española. Y Calvo Sotelo dijo que no, porque si estos jóvenes iban armados sin licencia, la propia escolta de Calvo Sotelo les iba a desarmar por ir armados sin licencia y además, si había cualquier incidente, serviría de excusa al Gobierno para justificar su asesinato. Porque Calvo Sotelo siempre pensó que si asesinado por el Gobierno,
y no por unas milicias de partido. Bueno, el 12 de julio a las 9 del 36, a las 9:30 de la noche, fue asesinado el teniente Castillo. Teniente Castillo era un oficial de la Guardia de Asalto que había sido depurado tras la Revolución de Octubre del 34, en la que había participado, había sido restablecido por el gobierno del Frente Popular y que poco antes se había distinguido en una manifestación, había llegado al joven Requeté, que estaba al frente, y alguno hacha la manifestación, le había dicho que se disolviera, el otro había dicho que no le daba la gana, había sacado la pistola, había pegado un tiro a bocajarro, que no le había matado. Y recojo esto porque después del atentado contra Castillo, que muchas veces se atribuye a la Falange, sin embargo, llamaron a la casa y a alguno hacha para decirle has sido vengado, el Requeté de Madrid te ha vengado. Bueno, fuera como fuere, el asesinato del teniente Castillo da lugar a que en el cuartel de Pontejos, el cuartel de Pontejos es, no sé si ustedes conocen en Madrid, la Casa de Correos, es la sede de la comunidad, detrás hay un edificio que es la Casa de Postas, que era el cuartel de la Guardia de Asalto de Pontejos. De ahí salen una serie de camionetas de guardias de asalto a detener a personajes de derechas, y hay una que sale a la dirección de Gil Robles, que no le encuentran porque está en Francia, y hay otra que sale con dirección a la casa de Calvo Sotelo. En esa camioneta ocurren cosas curiosas. En primer lugar, bueno, aquí tienen una frase premonitoria de Calvo Sotelo, de prefiero morir con gloria a vivir con vilipendio, que dedica a uno de sus partidarios en una foto dedicada. Y aquí tienen ustedes la camioneta de guardia de asalto en la que se fue a asesinar a Calvo Sotelo, la número 17, como verán que había bastante gente, eran descubiertas y fueron descubiertas a asesinar a Calvo Sotelo porque eran de verano. Esa camioneta de guardia de asalto que sale del cuartel de asalto de Pontejos no la mandan guardia de asalto, la manda un capitán de la Guardia Civil llamado Condés, que era el instructor de la escolta de Prieto, que era cosa, digamos, rara. En esa camioneta van 4 miembros de las Juventudes Socialistas pertenecientes a la motorizada, que es la escolta de Prieto, uno que era miembro de la escolta de Prieto y la Guardia de Asalto, 6 guardas de asalto y varios más no identificados, hasta un máximo de 18 personas. Detrás le sigue un coche con 4 oficiales de la Guardia de Asalto, que fue curioso, porque uno de los que estuvo ahí, León Lupión, publicó de repente una entrevista diciendo nosotros asesinamos a Calvo Sotelo. Luego trató de decirse lo que había dicho, pero claro, el periodista había grabado la conversación y no pudo decirle. Pero esto lo que hicieron fuera un coche de guardia de asalto que iba detrás, llegan a la casa de Calvo Sotelo, se identifican como policía a los 2 guardias de seguridad que tienen Calvo Sotelo debajo, suben arriba. Toda la casa de Calvo Sotelo en una zona de Velázquez, que era entonces el fin de Madrid, es rodeada por gentes de milicias y la camioneta, y en otro momento dice a Calvo Sotelo que se lo llevan detenido. Calvo Sotelo dice que a él no se lo pueden llevar detenido porque es diputado y tiene inmunidad, dicen que es igual, va a llevar próximo, arrancan el teléfono. Calvo Sotelo yo creo que ya tenía idea de que por allí no volvía, pero no quiso dar un espectáculo ante su familia, se despidió de su familia y una vez sale en el interior de la Guardia de Asalto, no un guardia de asalto, sino un escolta de Prieto llamado en Cuenca, le pega un par de tiros en la nuca. ¿Por qué señalo con especial interés que no es un guardia de asalto, sino un socialista el que le asesina? Porque la versión tradicional es que Calvo Sotelo es asesinado por las fuerzas de seguridad del Estado. Eso, además, a Franco, digamos, la resolución le viene muy bien. Oiga, que al jefe de la oposición monárquica le secuestren en su casa las fuerzas de seguridad del Estado y le asesinen las fuerzas de seguridad del Estado es absolutamente impresentable. El tema es verdad que es absolutamente impresentable, pero el asesino en sí no fue un guardia de asalto, sino que fue un socialista que vayan ustedes a ver por qué estaba dentro de una camioneta de guardias de asalto, que es otra historia. Bueno, una vez asesinado Calvo Sotelo, el cuerpo se tira en el cementerio del Este, es una reconstrucción, y aquí tienen pues, una imagen de la autopsia de Calvo Sotelo. ¿Qué ocurre con este asesinato de Calvo Sotelo? Que en Condés va y se lo cuenta en Ferraz, ¿cómo se llama esta calle? No sé cuántos, no es 20, es la calle que está antes de Alberto Aguilera, que yo creo que debe ser el tramo que Sagasta, bueno, en los bulevares, en el 20 de la calle que ahora me viene a la cabeza, va y se lo cuenta nada más ni nada menos que a Zugozaoitia, que es el director del Socialista, y que se queda horrorizado lo que cuenta Condés y dice, esto es la guerra, y llama a Indalecio Prieto, que está fuera de Madrid, y le cuenta el asesinato. Por otro lado, Cuenca se lo cuenta a Vidarte, que es el subsecretario de organización del Partido Socialista. Bien, por tanto, Prieto sabe quién será Calvo Sotelo desde el primer momento,
Prieto se encuentra además a Condés por la calle, después del asesinato de Calvo Sotelo. Todo el mundo sabe quién asesinó a Calvo Sotelo, pero aunque se ha instruido una causa, pues claro, todavía no se han detenido. Y Condés le dice, estoy horrorizado por lo que he hecho, no sé si suicidarme. Y Prieto le dice, no se suicide usted porque dentro de poco en España va a haber una guerra y será necesario, etcétera, etcétera. Condés muere a poco de comenzar la guerra. Igual que ocurre con Cuenca y con varios de los implicados. Lo que sí es curioso es que el 15 de julio, sabiendo perfectamente quién asesinaba a Calvo Sotelo, que es su escolta, lo que dice Prieto en la reunión de la Diputación Permanente de las Cortes es que el asesinato de Calvo Sotelo es un desmán de las fuerzas de orden público, como ha habido tantos a lo largo del régimen y que, por lo tanto, no hay que darle mayor importancia. Bien, ¿qué importancia tiene este asesinato de Calvo Sotelo? El asesinato de Calvo Sotelo no es la causa de la guerra civil, la conspiración estaba en marcha desde hace tiempo. Pero ante la situación de desorden, fundamentalmente militares pues como Franco, Godet, etcétera, Mola se habían ido implicando. Pero sí sirve para que se, decidan los indecisos. Uno de los indecisos, Franco. Es decir, Franco en aquella época le llamaban tanto Mis Canarias como Miss España 1936, porque están diciendo si un día sí, otro no, etcétera, etcétera. Y de hecho, el 12 de julio del 36, Franco acababa de contestar a Mola un telegrama que decía geografía poco extensa, en lo que decía este golpe es una chapuza y por lo tanto que no cuenten conmigo. Pero una vez tiene noticia del asesinato de Calvo Sotelo, como recoge su primo hermano Francisco Franco Salgado Araujo en sus memorias, Franco dice que no se puede, aguantar más y que hay que sublevarse, sea como sea. Hay que decir que yo creo que, y los requetés, por ejemplo, que estaban con Mola, que no se entendía, una vez entrado el asesinato de Calvo Sotelo, también dicen hay que sublevarse. Yo creo que el asesinato de Calvo Sotelo es la última posibilidad de la República de evitar la guerra. Es decir, gran parte de los militares que se sublevan, en el fondo, no querían sublevarse. O sea, tengan en cuenta que Godet había mandado a un ayudante suyo a hablar con Azaña para decirle el malestar del ejército. Franco había enviado una carta a Casares Quiroga para decirle el malestar del ejército. O sea, es como Crónica de una muerte anunciada de García Márquez, que vas diciendo todo lo que puedes hacer a ver si consiguen evitar la sublevación. Y yo soy de los que creen que si después del asesinato de Calvo Sotelo el Gobierno hubiera hecho una reacción ejemplar de detención de miembros de milicias socialistas, de detención de guardias altos, total, pues hubiera muchos que habrían visto un gesto de decir, paremos. Y o bien se hubiera parado, o bien aquello hubiera sido otra forma, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que después del asesinato de Calvo Sotelo, las únicas sedes que se cierran son las de Renovación Española. Claro, se van a poner muy nerviosos los monárquicos con el asesinato de su líder y, por tanto, le cierran las sedes. Los que son detenidos en Madrid son detenidos los activistas de derechas. El entierro de Calvo Sotelo, bueno, aquí tienen la portada de ABC del 12, la de la derecha, de José Calvo Sotelo, y luego la esquela. Hay que decir que la prensa fue censurada y el Ya, que fue el debate, no, el Ya, que era el vespertino, el que dio noticia de que habían sido guardias de asalto, fue suspendido desde ese mismo momento. Estos son Guardia Civil impidiendo que los periodistas se acerquen al cementerio. Y luego estos son imágenes del funeral de Calvo Sotelo, que es curioso porque recuerdo que conocí a una persona que había asistido, que acababa de regresar de Italia y que contaba cómo le llamó mucho la atención ver que había allí una Guardia Civil impidiendo a un grupo de falangistas que había que levantaran la mano y que los falangistas les hacían caso, porque el que venía de Italia decía a unos escuadristas italianos, dicen que bajen la mano y a buenas horas, ¿no? Y luego estaba todo lo que eran los monárquicos propiamente dichos. Pero lo que le llamó mucho la atención es la falta de respuesta. Dice, yo fui allí pues porque consigue que se han asesinado a un jefe de la oposición y parece que es la fuerza del Estado, había que ir. Pues dice, éramos 4 gatos, o sea, que eran los que se ven en las fotos, eran unos centenares de personas, pero no era nada más. Y además, a la vuelta, los que habían ido al entierro quisieron manifestarse, iban desarmados, porque en todas cosas les habían cachado 4 veces la Guardia de Asalto y la Guardia Civil antes de llegar, y su intento de manifestación fue disuelta a tiros por la Guardia de Asalto con 4 muertos y no sé cuántos heridos. Por lo tanto, estábamos en una época, de crisis. Es decir, que el asesinato de Calvo Sotelo demuestra lo que él había estado planteando, es decir, que la República era un régimen donde no había mantenimiento del orden, donde la impunidad de las izquierdas y el asesinato de sus adversarios políticos era evidente, donde las fuerzas del orden apenas mantenían el orden, sino que colaboraban con los que hacían esos excesos. Y lo que es una pena, si nos vamos al punto de vista biográfico de Calvo Sotelo,
es que Calvo Sotelo, digamos, es un señor que muere en la época en que su pensamiento político está más radicalizado. Tengan ustedes en cuenta que hay mucha gente que al sobrevivir a la guerra se moderó muchísimo. Lean ustedes Las convulsiones de España en D'Alessio Prieto, y el Prieto que escribe en el exilio en México no tiene nada que ver con lo que era el Prieto de la Segunda República. Y igual ocurre con muchos de los que, tras ver lo que fue la guerra civil, moderaron muchísimo sus posturas. Calvo Sotelo fue asesinado en julio del 36, en un momento que estaba en la radicalización máxima de su pensamiento político, que aún así era con mucho bastante más moderado que el de otros de la época que creían en el atentado personal como forma de hacer política, cosa que Calvo Sotelo nunca creyó. Y no olviden ustedes tampoco que en la España del 36, en esa España que se lanza a la guerra civil, muy poca gente cree en el liberalismo. Es decir, por un lado se va a defender una concepción, digamos, de revolución social, de unos socialistas que en aquella época piensan más o menos lo mismo que los comunistas, y por otro lado, por lo menos hasta el momento, Claro Caballero es presidente del Gobierno y se encuentra que el embajador ruso entra a su despacho a decirle lo que tiene que hacer. Con lo cual, lo que Claro Caballero decide es que a mí el embajador de Rusia no me dice lo que tengo que hacer. Pero eso no tenía que ver con la concepción del Estado al que se quería ir, sino con quién mandaba. Y una España nacional donde el liberalismo es también prácticamente inexistente. Lo que se dirige es un régimen, por un lado, corporativo, católico y con los ribetes de la falange, que era prácticamente inexistente en España hasta que comienza la guerra, pero luego da colorido al régimen. Resumidas cuentas, que los auténticos liberales, piensen ustedes, por ejemplo, en un Marañón, en un Ortega y Gasset, en un Pérez de Ayala, en ese grupo Unamuno, esos grupos de políticos que habían, perdón, de intelectuales que habían constituido la agrupación al servicio de la República, cuando comienza la guerra civil no estarán cómodos en ninguna de las dos Españas, pero incluso puestos a estar en una, lo que están tanto es con la España de Franco, porque o sea que dentro de no ser la suya, la consideran más reversible posiblemente que la otra. Bueno, pues con esto no sé si he logrado que se enteren algo de cómo era la vida de Calvo Sotelo o de la crispación en la Segunda República o simplemente les he largado un rollo espantoso, pero en fin, cualquier duda, cualquier cosa, pues queda a su disposición para poder resolverlo. Muchas gracias. Y permítanme una pequeña maldad. Así las malas lenguas que digan que yo no hablo en los discursos de apertura más de 3 minutos porque no soy capaz, pues a lo mejor pueden concienciarse que si me lo propongo puedo. Bueno, pues muchísimas gracias, don Alfonso, por esta magnífica ponencia. Ya hemos tenido el placer de presenciar. Ahora, a continuación, con su permiso, vamos a dar paso a la ronda de preguntas y respuestas, con que cualquier persona que tenga cualquier tipo de duda que levante la mano y se le concederá el turno de palabra. Bien, tampoco. Sí, Isabel. Bueno, ¿está? Hola. En primer lugar, dar las gracias por esta magnífica exposición que demuestra el amor a la investigación a partir de un determinado personaje histórico, y la verdad es que me ha gustado muchísimo. Yo es que tengo una curiosidad que quería contrastar. He oído que justamente el día 13 de julio, estaba invitado Calvo Sotelo al palacete de Luca de Tena, en el Paseo de Castellana número 32, por la tarde-noche, y que él no asistió. Quería verificar si eso fue así o es algo que yo he oído pero que no tiene trazas de ser verdad. Gracias. Gracias, Isabel. Vamos a ver, no lo he encontrado en ninguna fuente. Lo que sí he encontrado es que él había hablado con Luca de Tena para, en caso de que se sintiera amenazado por algo, no, era al revés, vamos a ver. El orden era, él había hablado con Luca de Tena para, como a la ABC llegaban todas las noticias, si le llegaba alguna noticia de algún hecho que pudiera hacerle pensar que podía haber algún movimiento contra Calvo Sotelo, Luca de Tena le llamara. Pero ocurrió la mala suerte y entonces, una vez recibida la llamada, él llamaría a la Guardia Civil de los Altos del Hipódromo, que era Guardia Civil, por así decirlo, calvosotelista, que le protegería. Pero, como era domingo, digamos que no estaba por la noche Luca de Tena en el ABC, por tanto, no tuvo noticia a tiempo el asesinato de Castillo, no llamó a Calvo Sotelo y Calvo Sotelo no llamó a la Guardia Civil de los Altos del Hipódromo. Digo la Guardia Civil de los Altos del Hipódromo
porque buena parte de la Guardia Civil de Madrid era prorrepublicana, es decir, que estos temas no hay que olvidarlos. De hecho, mi padre salió de veraneo con su familia el 13 de julio hacia la granja y se encontraron un control de Guardia Civil que les paró. Y la Guardia Civil dijo, bueno, es que como han matado a ese señor, pero dijo con un tono de desprecio absoluto hacia ese señor, y realmente quienes hacen que el golpe fracase en Madrid no son las milicias decorativas que se ven en las fotos de asalto del Cuartel de la Montaña, es la Guardia de Asalto y sobre todo la Guardia Civil y concretamente un comandante al que 3 o 4 días más tarde dan el paseo porque había participado en la represión de la Revolución Socialista del 34. Bueno, felicitarte, Alfonso, por tu intervención magistral. Anoche mismo veía un documental, viene al caso más que una pregunta, es confirmar el dato, un documental de estreno en Movistar sobre el Palmar de Troya. Y me sorprendió que el Papa Clemente, no recuerdo ahora el nombre pontificio que asumió, se declaraba un devoto de Calvo Sotelo. De hecho, llega a beatificarlo. Sabemos que después beatifica también a Franco y a todas, pero el primero que beatifica es a Calvo Sotelo. Simplemente es que lo veía anoche y estaba recordándolo ahora. No sé si puedes añadir algo más al respecto, más allá del dato anecdótico, ¿no? Sí, no, porque del Palmar de Troya sí poco. Sí puedo decir que es curioso, para que veamos cómo han cambiado los conocimientos, que claro, cuando escribí mi biografía de Calvo Sotelo, saqué fotografías de todas las casas en que había vivido Calvo Sotelo. Y una en la calle Rey Francisco de Madrid era una comisaría. Entonces, claro, yo me fui a sacar la foto de la comisaría, pero dije, bueno, esto puede tener sus problemillas. Y entonces, antes me fui al guardia que estaba en la puerta, a un policía nacional, me dice, mira, es que estoy haciendo un trabajo de investigación sobre la vida de un político de la Segunda República, no te sabes, José Calvo Sotelo, que era un político de la Segunda República, y el guardia me miró con cara ofendida y me dijo, sé perfectamente quién era Calvo Sotelo. Claro, yo pensaba en mis alumnos que ninguno de ellos tendría idea hasta que les hablaba del tema de quién era, pero ese guardia, que era algo de edad, algo mayor que yo, pues sí, porque es cierto que Calvo Sotelo en su momento fue una persona que era muy conocida, aunque nunca fue figura especialmente, digamos, que por otro lado el régimen hiciera mucho hincapié, porque si por un lado tenía muy bien como protomártir, por otro lado Calvo Sotelo era monárquico. Y no solo era monárquico, sino que era monárquico con una familia que en la época de Franco, un Joaquín Calvo Sotelo, su hermano, el comediógrafo, pues tuvo algún incidente por temas de defensa de la monarquía o una manta de palos que le pegó a quien era el biógrafo de José Antonio, a unos biógrafos de José Antonio, porque había escrito, sí, a Jiménez de Santana, el autor de la biografía apasionada, que había escrito que Calvo Sotelo, a diferencia de José Antonio, era un hombre que ni hacía un verso, ni contaba a caballo, ni iba a una pistola. Lo de caballo no lo sé, verso sé que el Calvo Sotelo hacía y pistola no tenía porque no le daba la gana. Pero, en fin, que no era demasiado cómodo tampoco la figura de Calvo Sotelo en el entorno del régimen, siendo por otro lado un referente y el teórico de la teoría de la restauración, claramente. Muchas gracias, Alfonso. Yo, primero, aclarar, a ver si lo he entendido bien, y es una curiosidad. Me ha parecido apasionante la intervención, el protagonismo de Calvo Sotelo en ese giro de recurso del petrolífero. Y has hablado de CAMSA, ¿no? Y voy a poner el acrónimo que es una compañía de monopolio petrolífero, sociedad anónima. Realmente, Calvo Sotelo, ¿cuál fue su intervención realmente en este giro de recurso petrolífero en España? Bueno, es diseño suyo. Él lo que plantea es que lo que tiene que hacer el gobierno es constituir el monopolio de petróleo y es que lo impulsa, es quien hace que se cree. Es verdad que económicamente los hay más o menos partidos de la cansa porque dicen, bueno, se puede hacer lo mismo que la cansa simplemente por subir los impuestos y el Estado recauda los impuestos. Pero es que la concepción de Calvo Sotelo no era simplemente lo que fue la cansa de, digamos, la venta de la gasolina. La concepción inicial de Calvo Sotelo era una compañía petrolífera con pozos en el extranjero, con flota de petroleros. O sea, que el amigo Calvo Sotelo cuando pensaba lo grande. Pero como enseguida quedó fuera del lugar, pues no pudo desarrollarse la cansa en el sentido que él había planteado.
Bueno, como todos, gracias por la fantástica conferencia. Es una curiosidad también. ¿Qué pasó por fin con el comité que juzgaba a los colaboradores de la dictadura de Primo con Largo Caballero? Que evidentemente Largo Caballero no se le pidió responsabilidad. Era un comité muy selectivo, porque, por ejemplo, tampoco pidió responsabilidad al general Sanjurjo. El general Sanjurjo apoya el golpe de Primo de Rivera en Zaragoza, pero el general Sanjurjo es quien, como director de la Guardia Civil, el 14 de abril del 31 se pone a disposición del Gobierno de la República, con lo cual toda la negociación que trataba de llevar Romanones, de ver cómo podía hacer mejor la salida del rey, etcétera, cuando llega Alcalá Zamora, habla con él y dice, bueno, nosotros tenemos el apoyo de las fuerzas de orden público, la Guardia Civil, y dice Alcalá Zamora, acaba de estar aquí el director a ponerse a nuestra disposición. Pues claro, con eso es evidente que no se le iba a juzgar a todos aquellos que habían luego colaborado con los buenos, no se les juzga. Juan March, por ejemplo, al que luego se hizo un proceso acusándole de, digamos, corrupción en la concesión de monopolios en la época de la dictadura, él siempre lo que planteaba es que se le juzga porque le habían pedido dinero para colaborar con los republicanos y se le había negado. Gracias. Pues para finalizar, por parte del Club de Política Bantos, te queremos volver a dar las gracias por esta brillante ponencia y por el esfuerzo, ¿no?, de venir a darla. Y sin más dilación, se levanta la sesión y muchas gracias a todos por vuestra asistencia.